Esta mañana he contado 16 semanas, si no he contado mal, 16 semanas de campaña de tortura electoral. Sí. Dijimos aquí cuando coincidimos con justo el momento en el que Sánchez estaba viendo al rey y Iglesias le estaba lanzando lo estaba humillando con la vicepresidencia y no sé cuántos ministerios y tal, dijimos que era el primer acto de una campaña electoral es que verdad, empezaba entonces. Aquí lo dijiste y además lo vivimos en directo, sí, y el Partido Socialista se quedó Y por cierto, los representantes que había aquí del Partido Popular dijeron que Pedro Sánchez se bajaría los pantalones, literalmente dijeron, delante de Podemos y que claudicaría y que esto sería pues el gobierno de los bolivarianos y no sé qué historias, ¿no? Ahora bueno, lo vamos a analizar. Lo estamos viendo. Vamos a analizarlo porque hay muchos ingredientes en esta cocina preelectoral, si lo ve así también o no. Margarita Sáenz Díaz, bienvenida. Margarita, hola, Isabel, buenos días. ¿Cómo lo ves? Yo no veo que sea... No, desde luego Luis tiene datos seguramente que nosotros no tenemos, pero yo no me jugaría la hacienda de la vida afirmando de que va a haber elecciones, porque yo creo que todavía hay mucho juego por delante. De todas maneras, lo que me sorprende a mí de esta mañana, de las últimas declaraciones... Bueno, a mí Mariano Rajoy siempre me sorprende, ¿ah, sí? Pero hoy me ha vuelto... Pero no positivamente. Hoy me ha vuelto a sorprender porque, claro, que tache a la coalición o el acuerdo de Pedro Sánchez con Albert Rivera de un fraude, resulta que son sus socios preferidos. No hace más que lanzarle... No. No me interrumpas, Carmen, no empecemos. Estamos en la presentación, no empecemos. Por favor. No hace más que lanzarle flores. Venga. Para que se junte a la gran coalición en la que participarían los tres. Entonces no se entiende muy bien que ahora los demonice. Venga, ahora vemos la opinión, por qué les llama fraude, si no es fraude. Yo creo que el titular, Jordi Gordon, gracias por estar aquí también, bienvenido. Buenos días. El titular tuyo sobre esta situación que ha comenzado hoy. Bueno, empezó el fin de semana con la rescenificación de la unión entre Partido Socialista y Ciudadanos, que hoy ha recordado en varias ocasiones Pedro Sánchez, pero a la una va a ir Pachi López a ver al rey por primera vez con las manos vacías. Va a decir, señor, aquí no hay gobierno. Bueno, se abre otra fase del partido, la segunda parte, digamos. Yo creo que hay una cosa que sí que es importante, si lo miramos. Ha habido un movimiento político muy importante. Es decir, Pedro Sánchez y Rivera han llegado a un acuerdo. Para mí me parece muy significativo, por ejemplo, que se haya planteado el sábado que van a asistir a las reuniones, posibles negociaciones conjuntamente. Eso es un movimiento político de calado, es decir, Ciudadanos ha girado, el PSOE también ha girado, y ahora en estos momentos los demás actores políticos tienen que pronunciarse alrededor de eso. ¿Eso qué significa? Bueno, que puede haber elecciones, es probable, pero todo el mundo tiene que jugar alrededor de esa única oferta. Bueno, pues Luis Valcarce, gracias por estar aquí también. Yo también creo que es un movimiento de calado, pero por razones distintas. Yo creo que Rivera quiere ir con Sánchez porque no se fía de Sánchez y quiere saber lo que hay en la negociación. Sánchez hizo movimientos muy extraños a última hora, haciendo propuestas a Podemos fuera de lo que era el pacto, que yo creo que en Rivera causaron un poco de nerviosismo y no se quiere perder la negociación. Creo que Podemos e Izquierda Unida, cuando le dicen a Rivera no tenemos nada que hablar contigo, son coherentes. Rivera tendría que decir lo mismo. No se queda sentado en una mesa negociando con Podemos. Y en relación a la encuesta de La Razón, también hay un mensaje oculto, y es que el PP pierde 300.000 votos en esas elecciones, con lo cual es un aviso a Mariano Rajoy de decir, cuidado, porque en unas próximas elecciones barre la abstención y tú te quedas casi como estás. Bueno, pero sumaría casi mayoría absoluta con Ciudadanos. Porque sube Ciudadanos. Sí. Porque el que sube un punto, es Ciudadanos. Si analizamos la encuesta, yo creo que la encuesta no deja claro absolutamente nada. Me deja dar la bienvenida también a este plató ya a Víctor Arribas, que nos ha hecho precisamente la presentación con esta encuesta. Mirar, pero hemos dicho que el Partido Popular subiría también, como dice la encuesta. Sube de 2 a 4 escaños, claro, pero pierden votos. Sube escaños y pierden votos. Pero los escaños son lo que cuentan. Y cuidado con la abstención. Lo cual quiere decir que en estos momentos de incertidumbre política, donde además los pequeños movimientos modifican muchas cosas, es prácticamente imposible decir si eso va a ser así. Yo creo que la razón confunde un poco los deseos con la realidad. Yo no aseguraría en este momento, no aseguraría que no va a haber una negociación entre el Partido Socialista y Podemos. No creo que se pueda asegurar. Es más, creo que se puede afirmar. Se puede afirmar. Bueno, yo lo dudo. Y en segundo lugar, lo que dice Rajoy es una aclaración. Lo que dice Rajoy
es que es un fraude atribuirse 131 escaños como si fuera la formación que ha ganado las elecciones. Son diferentes partidos que han hecho un pacto. El pacto es plenamente legítimo y Rajoy no lo cuestiona. Cuestiona que alguien diga, no, yo tengo 131 y usted 123. Eso es mentira. No. Usted sigue teniendo 90 y otros partidos con los que ha pactado tiene y otros partidos con una mayoría que en este momento es de 131 pero ese partido no se ha presentado a las elecciones. No puede uno decir yo tengo 131. No, bueno, hombre, lo ha dicho es metafóricamente, no es que él tenga 131 escaños. Yo he conseguido una mayoría de 131. La vara de medir tiene que ser igual para todos. Margarita, pero Pedro Sánchez incluso no dice 130, eso dice 131 porque se incluye también Ana Oramas y Coalición Canaria, no son las 130. Democracia parlamentaria. Son partidos satélites del PSOE. Pero Víctor, que no, son partidos distintos y van a ir separados de esta además. afirmación, lo que cuentan son los escaños en una democracia parlamentaria. Sí. La frase democracia parlamentaria la añado yo. Si lo que cuentan es los escaños, es la posición de los independentistas en Cataluña, que aquí se rechaza por parte del gobierno y por parte del PSOE. Si suman los escaños, los independentistas en Cataluña tienen mayoría absoluta. Aquí, si sumas los escaños, la opción de Pedro Sánchez y Ciudadanos tiene más votos que el PP. Claro, si es que no hay vuelta de hoja. No son el mismo partido, que es lo que se viene a afirmar cuando se dice yo tengo 131. ¿Alguien lo duda, Víctor? Pero bueno, es que mueve a la duda esa afirmación, mueve a la duda. ¿A quién le gusta? Sobre todo lo duda quien haya votado a Ciudadanos sin la intención de apoyar al PSOE. Ese lo duda seguro. Víctor, todo el mundo lo entiende. Todo el mundo entiende que yo tengo en este momento una mayoría, he obtenido una mayoría la semana pasada de 131. Todo el mundo entiende que no son votos. Y la prueba está, perdón un segundo, y la prueba de que esto es así y que no hay ningún problema es que Rivera no ha salido a desmentir inmediatamente a Sánchez para decirle no te apropias de mis votos, porque lo habría hecho al minuto 1. Está encantado, ¿no? Ha sido hace 2 horas. Si es que lo que es inaudito, lo que es inaudito es que un partido de derecha moderada y un partido de izquierda moderada se hayan puesto de acuerdo con esta tranquilidad y vayan juntos a ver a Rajoy. Que esto de que es que no se fía, pero ¿cómo? Sí, pero vamos a ver, Luis, lo que es bueno, increíble... entonces vaya a controlar. Y sin embargo sí va a pactar con Pedro, pero vamos a ver, Luis, lo que es increíble es que un señor que pierde las elecciones con el peor resultado de la historia, pero eso está que le dice al rey, perdona, que le dice al rey que busca otro argumento, no, perdona, está muy sobao. Déjame terminar. Margarita, déjame terminar. Que le dice al rey, voy a intentar o tengo los votos para formar gobierno. Y tengo los votos para ganar el debate de investidura. Pierde el debate de investidura. No, tengo los y ahora votos, parece que es que ha ganado. Bueno, me lo decís ahora, me lo decís ahora. 219 votos a ver, por favor, Carmen, me lo decís ahora porque vamos a hacer una pausa rapidísima. Pero van a ver con qué ingredientes nuevos a vuelta de esta pausa. A estas horas ya sabemos que no sabemos nada y seguramente así podemos empezar cada programa de cada día. Si me dejan hablar mis invitados a esta mesa esta mañana, seguramente podremos decir lo mismo todos los días en los próximos 2 meses y en las próximas 16 semanas, porque aquí todo está abierto y a la vez está todo muy cerrado. Pero ¿cambiarán las posiciones? Porque vamos a ver, les voy a resituar. Sánchez... mejor dicho, Mariano Rajoy, presidente todavía en la Moncloa en funciones, dice que él va a tomar la iniciativa y dice que va a llamar a Pedro Sánchez. Y que dice también que si Pedro Sánchez va en comandita con Albert Rivera, pues que fenomenal, que le recibe a los dos. ¿Y qué responde Pedro Sánchez? Que él claro que va y que por supuesto que va con Albert Rivera porque suman 130 escaños, o mejor dicho, 131, porque también Coalición Canaria, con su portavoz Ana Oramas, le apoyaron el viernes pasado en esa sesión fallida de investidura. Así que lo próximo que les contaremos es si se reproduce la reunión o no, pero antes, véanles a ellos. Mi idea es llamar primero al señor Sánchez, que es lo que hice la otra vez. Desde luego voy a volver a intentarlo y por tanto yo voy a llamar en primer lugar al señor Sánchez. Es el segundo partido y además con los votos del Partido Popular y de Sánchez se puede hacer un gobierno estable en España. Pues muy bien, yo agradeceré su llamada. En todo caso, al señor Rajoy le diré que yo tengo 130 escaños, 131, perdón, porque está también Coalición Canaria. Él tiene 122, porque espero que el señor Gómez de la Serna no lo compute como 123. Y por tanto, si quiere apoyar a ese gobierno del cambio, pues, o al menos que nos deje gobernar. El señor Sánchez quiere venir con su socio de hecho ahora, el señor Rivera, pues yo tampoco le voy a impedir aquí que venga con quien quiera. O sea, si vienen los dos, le recibe a los dos. Sí, yo no tengo ningún inconveniente.
¿Qué hará usted? ¿Se presentará a la reunión con Albert Rivera, del Bracito? No tendría problema. Al igual que haré con el señor Iglesias. Si él quiere. Siempre irá de la mano del señor Rivera a esas reuniones, a esa ronda negociadora. Insisto, es que nosotros tenemos un acuerdo muy positivo para España. Bueno, ¿y qué piensan ustedes que cree en estos momentos el partido que ha ganado las elecciones, pero que suma menos escaños en acuerdos, que es el Partido Popular? Pues lo ha dicho Mariano Rajoy en la Moncloa. Lo ha dicho, esto es un fraude, pero atención, porque Pedro Sánchez dice que de fraude nada, que ellos suman y que además lo importante es que ese acuerdo de investidura, que fue acuerdo para la no investidura, para la segunda del viernes, el fracaso de Pedro Sánchez, memorable, porque nadie había conseguido fracasar por segunda vez para formar gobierno, pero fue ratificado posteriormente, este sábado, este fin de semana. Y claro, Pedro Sánchez dice, a partir de ahora nosotros siempre vamos con Ciudadanos. Vean a Rajoy y a Pedro Sánchez. Bien, eso es lisa y llanamente un fraude. Eso sería así si fueran a las elecciones. A lo mejor si hay convocatoria electoral, el PSOE y Ciudadanos van juntos a las elecciones, pero realmente la gente ha votado o al PSOE o a Ciudadanos. Si el PSOE y Ciudadanos quieren ir juntos a las próximas elecciones, están en su derecho, pero lo que no pueden decir es que han ido juntos a las elecciones que ya se han celebrado, porque es lisa y llanamente mentira. Yo lo que contemplo es lo que pasó el sábado pasado. El sábado pasado, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista reafirmamos nuestro acuerdo y nuestra voluntad de seguir construyendo a partir de ese acuerdo. ¿Y hasta cuándo dura ese acuerdo? Pues hombre, hasta que consigamos formar un gobierno. Bueno, pues ese acuerdo dura hasta que el Partido Socialista consiga formar gobierno. No sabemos si después o no, porque aquí Luis Arroyo sostiene, consultor político, que no van a conseguir formar gobierno. Y por lo tanto, ¿después qué? Pero ahora vamos, Luis, por el principio. Mariano Rajoy va a invitar a Pedro Sánchez. ¿Irá Pedro Sánchez? ¿Irá con Mariano Rajoy? ¿Irá con Albert Rivera? No voy a decir más de lo que ha dicho él, por supuesto. Él ha dicho que es probable que fuera con Albert Rivera. ¿Y con qué disposición? Pero eso no significa, cuidado, vamos, me parece que es una locura pensar que eso significa que van a ir en coalición unas elecciones. Sería ridículo para el PSOE y ridículo para Ciudadanos ir juntos en coalición a unas elecciones. Irá cada uno por su cuenta, pero la gente ya sabrá a qué atenerse. Si votas a Ciudadanos, es muy probable que Ciudadanos llegue a un acuerdo con el Partido Socialista, un acuerdo de gobierno, y si votas al PSOE, es muy probable que el PSOE llegue a un acuerdo con Ciudadanos. Y si es que es muy sencillo, hay dos políticos jóvenes que se entienden, que se respetan, que teniendo cada uno sus cartas, las han puesto en conjunto y las han ofrecido a la ciudadanía. Y el resto son, pues... Pero además de esos dos políticos, hay un resultado electoral, sí, claro, y el partido que ha ganado las elecciones le va a hacer una oferta. Es que el partido que ha ganado las elecciones ha sido incapaz de formar una mayoría parlamentaria. Pero quiero preguntarte, ¿esta vez le escuchará a ese partido? Porque ni se sentaron a negociar. Vamos a ver, Isabel, ¿tú crees que no sabe todo el mundo ya antes de entrar lo que... O sea, de verdad, nosotros nos dedicamos a esto, de una u otra manera. ¿Tú crees que cuando entren en donde quiera que se celebre la reunión, en Moncloa, en el Parlamento, que por cierto, en fin, es una cuestión también importante, pero bueno, en Moncloa, supongamos. Sí. ¿Tú crees que no saben ya lo que se van a decir? No. ¿Tú lo sabes? Hombre, ¿Tú sabes qué le va a ofrecer Mariano Rajoy? Mariano Rajoy va a decir, bueno, señores, yo he ganado las elecciones, me gustaría que me dejaras gobernar. Y ellos te dirán, pues mira, nosotros tenemos más mayoría que tú y nos gustaría que nos dejaras tú a nosotros. Bueno, pero vamos lo estoy simplificando mucho, pero básicamente entonces se van a levantar como hizo Sánchez las dos veces que ha ido a la Moncloa. No, Sánchez no se ha levantado que tomó y dijo, ni un café, no quiero ni hablar de negociaciones. Se negó a dialogar con el Partido Popular. Porque los dos están, porque cuando dos no ligan, si uno no quiere. Por eso. ¿Sabes? ¿Y lo van a volver a hacer? Y si no quieren los dos, entonces ya te alucinas, ¿no? Entonces, tienes que mantener... que quiero que escuchéis, Rajoy no tiene ningún ligue a la vista. Pero bueno, vamos a ver, aparte del ligue, ¿tiene algo que ofrecer o no? Vamos a ver al propio presidente esta mañana diciendo que él tiene algo que ofrecer. A ver si le escucha a alguien. Vamos a verlo. Al PSOE no es que le vaya a ofrecer exactamente lo mismo. Voy a ver si puedo ofrecerle lo que no pude ofrecer en la oportunidad anterior porque no quiso hablar conmigo. A ver, creo que este matiz es muy importante, porque hasta ahora se está hablando de diálogo, capacidad de dialogar. Si Mariano Rajoy no ha tenido capacidad de dialogar, pregunto, ¿a partir de ahora
¿existirá esa mínima capacidad de dialogar entre Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular o tampoco? Atención, pregunta. No hay una posibilidad, porque Sánchez tiene legítimamente, quiere ser presidente, tiene un acuerdo, dice que ha firmado un acuerdo con Ciudadanos y es legítimo y él quiere ser presidente. O sea, y lo que no van a dialogar. Y Rajoy lo que dice, que también es un argumento y tiene toda la razón, dice, ¿cómo quieres que yo, con mi abstención, te haga presidente y mis 7 millones de votos sean utilizados para ser presidente alguien del PSOE? Para desmontar lo que yo he hecho. Frente a eso, claro, y para derogar todo lo que se ha hecho hasta ahora. No pueden ser utilizados desde un punto de vista estratégico, político, el argumento de Rajoy en ese sentido es impecable, pero yo quiero retrotraer, porque lo vamos a hacer el ejercicio en los próximos días. ¿Os acordáis de las elecciones en Andalucía? ¿Quién ganó las elecciones y cómo sí podían sumar Partido Popular y Ciudadanos? Y lo que el Partido Socialista pedía era que la democracia hace que se deje gobernar a quien ganó. Y se le pedía incluso a Podemos que no se metiera en la investidura, que no se opusiera. Desde el Partido Socialista, digo, ese esquema de ha ganado Susana Díaz y le falta para gobernar, ahora los mismos líderes, porque no ha cambiado ni uno, Pedro Sánchez, vamos a buscarles a Pedro Sánchez, a Susana Díaz, a los varones, a todos diciendo, dejen gobernar a Susana, que ha ganado las elecciones, ¿sí o no? ¿Siento? Sí. Y entonces, ¿por qué ese esquema ahora no vale? El problema, hay una pequeña diferencia. Mismos contendientes. En las Cortes, en este momento hay, no recuerdo cuántos, pero debe haber 7 grupos parlamentarios, 6, 7 grupos parlamentarios 12, o más, y tenemos en cuenta los pequeños 12. Del mixto y tal, 12 grupos. Es que no hay ninguno que apoye a Mariano Rajoy en la investidura. Ninguno, Isabel. O sea, en Andalucía había 3 grupos, mayorías, digamos, bastante sustanciosas en cada uno de los lados, pero tenemos unas Cortes. En Andalucía, Ciudadanos tampoco apoyó al PSOE, se abstuvo para que gobernara. Sí, correcto. ¿Por qué no hacen lo mismo ahora con el presidente? Con el que ha ganado las elecciones. Porque tenemos un presidente con un 20% de aprobación, un presidente que ha hecho dejación de sus funciones, negándose, digamos, a presentarse a la investidura. Un presidente del gobierno que no tiene el apoyo de ningún grupo parlamentario y que empieza a tener serias fisuras. Esto nuestra amiga Carmen no nos lo confirmará, por supuesto. Lo diré. Pero, sí, por supuesto que sí. Grandes fisuras internas. Ahí hay un señor que es un presidente, con todo el respeto lo digo, un presidente de salida, ya fuera del escenario, digamos. Bueno, pues a ver qué dice Carmen. Vamos a ver, mira, el que tiene que estar de salida es el señor Sánchez, que ha perdido las elecciones y ha sacado 90 escaños. Entonces, lo que nadie entiende es por qué el señor Sánchez con 90 escaños no está de salida, no se debería ir, o se debería haber ido ya. Cualquier otro líder europeo en su posición, el día 20 de diciembre lo que tiene que hacer es decir, he perdido las elecciones y me voy. Y otros de su partido lo hicieron así. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, Mariano Rajoy, que tú dices que está de salida, tiene 7,3 millones de votos. Claro que sí. Y la encuesta que se ha publicado hoy, perdón, déjame terminar, Margarita, y la encuesta que se ha publicado hoy de La Razón dice clarísimamente lo siguiente, que si hoy hubiera elecciones, el Partido Popular podría llegar a sacar 128, que junto con los de Ciudadanos sumarían 174. Y vosotros, después de un mes, tocándole la barrila a todo el mundo, no habéis conseguido nada más que sumar un pacto con una mayoría superior a la que tiene el Partido Popular. 131 votos que han resultado, son más que 123. Suspendidos en el Congreso de los Diputados con 119 en contra. Perdona, déjame terminar, Margarita. Lo razonable sería que ahora, desde cero, y después de la lección que hemos aprendido, que tiene que haber aprendido el señor Sánchez, el señor Rivera, que ahora se ha escorado a la izquierda y le quitaría votos al Partido Socialista según las encuestas. Perdón. Y lo que tiene que haber aprendido también Podemos, ahora deberíamos empezar de cero. Y de cero es, ¿quién ha ganado las elecciones? El Partido Popular. Pues es que vamos a hablar, porque la culpa de que no se haya podido hablar, es decir, negociar nada con el Partido Socialista, es que el señor Sánchez se ha encastillado en decir no, no y no. Carmen, 17 veces. No, si es el único que tiene un pacto. Te voy a hacer una pregunta. Pero ¿por qué no quiere hablar con el señor Rajoy? ¿Por qué no quiere hablar? Te voy a hacer una pregunta para que te luzcas. Porque eso de que ha ganado el PP, ¿qué tal? Esto está muy sobado. No, perdona. ¿Me dejas hacerte una pregunta para que te luzcas? A ver, hazme la Margarita. Tú imagínate que, como dice Luis... Y aunque no sea para que se luzca. Pero es que se podrá lucir si quiere. No, se lucirá con seguridad. Entonces, Luis dice que va a haber elecciones, que lo considera prácticamente seguro. Bien, yo no. Yo te pregunto, respecto a la encuesta de La Razón, sobre la cual prefiero no pronunciarme, porque nos beneficia, por distintos como baja motivos. el PSOE y Podemos, nos beneficia, no quieres hablar de ella, Margarita. Por distintos motivos que yo no pronuncio. Pero
¿Tú crees que en unas nuevas elecciones un Partido Popular con una dirección y un candidato nuevo, joven, renovado, eficaz, con las manos limpias y otras muchas cualidades, que el PP tiene gente para constituir una candidatura de este jaez? ¿Tú no crees que unas nuevas... Déjame terminar. Margarita. ¿Tú no crees que unas nuevas elecciones el Partido Popular podría incrementar el apoyo de los ciudadanos? ¿Sí o no? No me empieces a decir que ganó. Vamos a ver, Margarita, hemos estado 4 años, en relación con lo que decía antes Luis, que ha estado toda la izquierda con camisetas, con manifestaciones... Perdón, déjame terminar, que me quiero lucir. Ha estado 4 años diciendo que nos hemos cargado la sanidad, que nos hemos cargado la educación, las pensiones, los servicios sociales. Y ahora llega la hora de la verdad y nadie mantiene eso, porque ni nos hemos cargado la sanidad, ni nos hemos cargado la educación, ni nos hemos cargado los servicios sociales. Perdón, déjame terminar. Hemos creado empleo. Déjame terminar, que es el preludio a lo que te voy a contestar. Mariano Rajoy es el mejor presidente de la Unión Europea en este momento, según los resultados. Sí. Pues y vosotros lo estáis manteniendo. Y mi pregunta y mi respuesta es la siguiente. Margarita, ¿no crees tú que el Partido Socialista, con Susana Díaz en lugar de el señor Sánchez, podría sacar mejores resultados en las próximas elecciones? Si el día 8 no salen las primarias y su partido le echa porque ha fracasado en las elecciones y la investidura, ¿no crees? No me has contestado. Sí, te contesto. Mariano Rajoy es nuestro mejor candidato. Y luego te contesto yo. Te contesto. Mariano Rajoy es nuestro mejor candidato. Ya no me contestas. Porque ha ganado las elecciones. Y va a volver a hacerlo en las próximas elecciones si lo hay del día 26 de julio. No te has lucido. Bueno, es que me atacan todos. No te has lucido. Nos oímos todos fenomenal. Vamos a bajar el tono. Porque que no me ha contestado. Por si la gente... Que Mariano Rajoy va a seguir siendo candidato. Por si nuestra audiencia no se ha enterado por qué estamos aquí y por qué este gallinero light diremos, pero podemos bajar el tono. Veamos por qué. ¿Qué ha pasado desde el viernes que les dijimos feliz fin de semana hasta hoy? Pues una sesión de investidura, la segunda, que eso sí que fue un gallinero. Yo hubo unos momentos donde las broncas fueron tales que dije, esto parece Grecia. Hubo una imagen de Luis de Guindos así, cuando empezaban a gritar entre unos... No sería por Sánchez ni por Rivera, por cierto. No, por los abrazos y los besos que se daban. No era ni por Sánchez ni por Rivera. Era por Esquerra Republicana. Ahora lo vamos a querer. Por si no lo ven, por si... Bueno, claro, pero por eso queremos volver la moviola 48 horas, fíjense ustedes, o 72. Y realmente parece ya el siglo pasado, pero es que esto es la situación. Primera vez en democracia que pasa esto, vean lo que pasó, porque el nivel, yo de verdad que cuando vi a alguno dije, pero esto... ¿qué es? Y esto es España. Y son nuestros representantes. La soberanía nacional. Véanlo. Tal y como se esperaba, la segunda sesión de investidura confirmó el fracaso rotundo de Sánchez. Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219. Tan solo obtuvo un voto más con respecto a la primera, el de Coalición Canaria. Sí a su investidura, señor Sánchez. El Congreso de los Diputados escenificó el viernes la crónica de una muerte anunciada, la de un Pedro Sánchez que asumió la investidura a sabiendas de que sus posibilidades de éxito eran nulas. Con un solo voto podemos cambiar de la noche a la mañana el futuro de España. Que mi único fracaso hubiera sido rechazar el ofrecimiento del jefe del Estado. Señor candidato, su fiesta ha llegado al final. Ha perdido las elecciones, ha perdido esta investidura, ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia. Y eso también es corrupción, señor Sánchez. Eso. Crónica de un fracaso, pero envuelta en altas dosis de espectáculo y esperpento. Tenían tan solo 5 minutos para exponer sus motivos. No está entre mis funciones como presidente de mi grupo parlamentario controlar la virtud de mis diputados, sino garantizar su felicidad. Así que, si quieren ustedes conocerse, pongo a su disposición mi despacho. Fluye el amor y la pasión en la política española. Pedro, solo quedamos tú y yo. Ojalá, después de esta noche, el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso. Un discurso lleno de ironías para dejarle claro que la única investidura válida es aquella que abanderen las izquierdas. Si un gobierno de coalición a la valenciana tiene que asumir que las responsabilidades y las decisiones las vamos a tomar conjuntamente. Necesitamos un gobierno amigo aquí en Madrid, pero no a cualquier precio. Nosotros no somos los enemigos, somos
posibles aliados si el Partido Socialista elige la senda de la izquierda. De nada sirvieron las presiones de Ciudadanos al PP. Porque el señor Rajoy ha puesto incluso en jaque el papel constitucional del rey. Solo faltaría ver al señor Rajoy y al señor Iglesias en el mismo gobierno, que es lo último que nos faltaría por ver. Ni sus críticas a Podemos por no estar a la altura del Partido Comunista de la Transición. ¿Cuántos ministerios y secretarías de Estado pidieron desde el Partido Comunista? Ninguna. Pedían libertad, solo libertad. Sánchez quería hacer historia y lo consiguió con su segundo fracaso al ser investido, la primera vez que se produce en democracia. Pero si insólito fue el resultado, no lo fue menos el espectáculo protagonizado por algunos. Estamos aquí simplemente para decirles que hagan el favor de ser demócratas. Una actitud que exasperó a un Pachi López, al que en varias ocasiones la situación pareció írsele de las manos. No tiene y menos de 2 en 2. Una segunda investidura fallida que abre un periodo nunca vivido en democracia y que escenifica los modos de la nueva política, convertir el hemiciclo en un plató de televisión. Muchas gracias. De verdad que mientras unos se dedican a hablar de amor y a reírse de la tropa, porque me parece francamente indignante, o sea, este Pablo Iglesias que está haciendo las cosas que hace, pues en España, fíjense, las agencias de calificación empiezan a bajar a toda pastilla la calificación, o sea, el rating de comunidades autónomas, Bono Basura, Aragón, Cataluña, etcétera, etcétera. No sé, la prima de riesgo todavía está más o menos estabilizada, pero hombre, esto no es un sitio, no es un patio de colegio, ni el teatro de Luchana para que se pongan a hacer estas cosas. Es la sede de la soberanía nacional. La imagen es lamentable, a mí no me gusta, pero es lo que votó la gente. Pero esta sesión de investidura, ¿la merecemos los españoles? Para nada, pero es lo que se votó. Ya sabíamos, algunos ya les conocíamos bastante. Pero sí. O sea que ahora, hacerse el sorprendido... de televisión en el Congreso. Claro, hacerse el sorprendido... Perdón, Carmen, solo una cosa. A ver, veíamos a Anagramas. Aquí en este programa Anagramas dijo, aplaudía la estrategia de Sánchez y decía, es fantástica, va a pactar con Ciudadanos, cosa que es un acierto, y ahí eso es lo que tendría que haber hecho Rajoy. Rajoy tendría que haber acordado con Ciudadanos para acorralar a Sánchez o llevarle a un acuerdo. No lo hizo, y eso es un error estratégico de Rajoy. Sí, Sánchez lo hace, Oramas lo aplaude, y dices, vale, ¿y cómo? Y la otra parte, ¿qué? Esperando una abstención de Podemos. Esa fue la estrategia de Sánchez. Una estrategia que se vio que estaba abocada al fracaso. Entonces, lo que no se puede es ahora que vengan y decir, no, es que Sánchez lo hizo bien. Lo que no se puede decir es todo esto, toda esta jugada que se hizo, lo que no se puede hacer es que lo que se hizo fue, el problema fue de los otros. El problema fue de que los otros no han pactado. Es que no ha terminado la jugada, es que no ha terminado la partida. Hay mucho tiempo, es evidente que estamos jugando en este momento. Pero tú sabes, lo acabas de decir, de que vamos a tener 2 meses casi de basura. Vamos a ver, vamos a tener 2 meses en los que se va a escenificar, cada uno va a escenificar sus posiciones. Es que la política no es lo que dices, es lo que haces. Y en este momento hay, insisto, 2 señores que se han puesto de acuerdo para intentar gobernar. Bien, pero eso es muy importante. Si no tienen fuerza suficiente para conseguirlo, Ciudadanos decidirán al final. Se explica bien de una manera. Yo creo que se explica bien de una manera. Vamos a ver. Rajoy podía haber tomado la iniciativa política y podría haber llegado a un acuerdo con Rivera. Pero no lo hizo, renunció, pensó que el desgaste que le iba a producir tomar la iniciativa política después de las elecciones, que no tenía mayoría absoluta, no le compensaba. Bien, Pedro Sánchez adoptó una posición diferente y consiguió un acuerdo. Y eso ha movido el espacio político, lo ha movido. ¿Cómo se va a reflejar en las próximas elecciones? Eso ya lo veremos. Pero que se ha movido el espacio político y que se ha reajustado, vamos a ver cómo se vota. Pero vamos a ver cómo vota el electorado de izquierdas, por ejemplo, la frustración de que no haya un pacto de izquierdas. Vamos a ver cómo vota el electorado de derechas con el movimiento de Rivera, que ha abierto una brecha dentro del Partido Popular. Y una cosa que yo creo que deberíais de miraros. El Partido Popular no puede seguir diciendo hemos ganado, porque algo deberíais de haber aprendido de lo que ha pasado. Es decir, de seguir estando en la inacción, en no tener iniciativa política y no dar ningún paso en ningún sentido, nada más que el mantra de decir ganamos las elecciones y deberían dejarnos gobernar. Yo creo que eso no va a ningún sitio. El acuerdo del Partido Socialista y de Ciudadanos ya ha pasado por las Cortes, ya ha sido votado en las Cortes. Sí. Antes hablabais de que lo importante son los diputados y la votación en el Congreso. Claro. Ese acuerdo ha sido ya sometido a votación. No, yo no estoy de acuerdo con eso, te voy a explicar por qué. Si me dejas terminar, a lo mejor puedes contestar a un argumento construido. Perdón, el acuerdo ha sido sometido a votación y ha sido rechazado en 2 rondas, en 2 tandas,
en concreto en la segunda, que he sumado un voto más, con el 62% del Congreso en su contra. Claro. ¿Ese acuerdo sigue siendo válido y sigue estando sobre la mesa cuando ha pasado por el Congreso y ha sido rechazado por el 62% de los diputados en las Cortes? Sí, te explico cuál es el matiz. Lo que ha sido rechazado por el Congreso es la investidura de Pedro Sánchez. Hay una posibilidad que a mí me parece muy interesante y es que las medidas concretas del pacto, puesto que la Cámara sigue funcionando naturalmente, el Poder Legislativo está constituido, ¿no? Hay un problema con el Ejecutivo, pero no con el Legislativo, hay una posibilidad muy interesante y es que Ciudadanos y el Partido Socialista empiecen a poner en las Cortes cada una de las medidas del pacto, las más importantes, y que empiecen a retratarse cada uno de los grupos. Es decir, que mira, en el pacto está una ley de no sé qué antidesahucios, llevémosla al Congreso y que se retraten cada uno. Perdóname, Luis, esto es interesante, pero hay una propuesta de reforma, llevémosla. Pero antes de la investidura. Eso no es retorcer la... 2 meses de Eso no es, Luis, eso no es retorcer la institución. ¿Antes de la investidura? No, eso es hacer, no decir. Sin haber un gobierno que pueda contrastarte. Y que la gente tenga que votar. Bueno, es que, perdona, en España tenemos desde hace unos cuantos años división de poderes. El Poder Legislativo tiene absoluta capacidad para tomar las iniciativas que quiera hasta que se disuelvan o diluyan, nunca sé cómo es. Las Cortes, si es que... Entonces no hace falta gobierno, no hace falta el Poder Ejecutivo. Pero no cuidado, hace que falta. esto que está diciendo Luis es otro ingrediente Sí, nuevo que no había ocurrido caso de nunca. leyes. A ver, por favor, estamos yendo muy rápido. Estamos yendo muy rápido, por favor. Estamos yendo muy rápido, pero esto sí que es un escenario totalmente inédito. Que a partir de ahora inunden de los 200 acuerdos las iniciativas, no sé si es inunden el Congreso o que planteen en el Congreso. Carmen, ¿qué os parecería en el Partido Popular esto que puede empezar a pasar? Porque si lo cuenta Luis Arroyo, para algo será. Las pueden empezar a hacer, pero el tiempo que hay de aquí hasta los 2 meses que tenemos en este momento para llegar, para hacer las negociaciones que haya que hacer, para intentar que el rey pueda hacer una propuesta de un nuevo candidato que tenga posibilidades de ganar las elecciones, es para lo que estamos en este momento. Ahora, si hay otros que ya tienen decidido, porque parece que por lo que ha dicho Luis desde el principio hasta ahora, el PSOE y el señor Sánchez tienen decidido que haya elecciones. Y han dedicado este mes a hacer campaña electoral. Perdona, déjame terminar. Yo no soy el PSOE, ni muchísimo menos, vamos. Dios me libre. Es uno de los muchos asesores que tiene... Yo soy un asesor de Pedro desde hace mucho tiempo, no solo de Pedro Sánchez. He sido director de gabinete de Carmen Chacón, he sido director adjunto del gabinete de Fernández de la Vega. No, bueno, digo porque hay una acusación ahí un poquito personal. El PSOE, ¿sabes? No, yo no soy el PSOE. Entonces, eso parece que en la parte que tú hayas asesorado a Sánchez parece que va en la línea de lo que nosotros estamos diciendo. Pero que yo no he asesorado a Sánchez en nada de... El único líder serio que ha dicho desde el principio, desde el día 23 de diciembre, que se reunió con el resto de los líderes políticos, las cosas claras ha sido el Partido Popular y Mariano Rajoy, que ha dicho: yo solo puedo gobernar con el Partido Socialista. Y por eso quiero hablar con Sánchez, para hacerle una propuesta. Pues el Partido Socialista le ha dicho: mira, lo siento, presidente, terminar, pero Luis, después de estar un mes mareando la perdiz y sin conseguir los votos necesarios, llegando a un acuerdo con Ciudadanos. Volvemos al punto de salida. 200 medidas. Busca otros argumentos. Pero busca otros argumentos. Es muy repetitivo. Yo creo que además hay una cosa. No me dejáis terminar. Dejarme terminar, Margarita. Dejarme terminar. Pero ¿qué sería lo razonable? Pero en lugar, perdona, ¿qué sería lo razonable? Que realmente, por primera vez, el día que se reúnan el señor Sánchez, el señor Rajoy y el señor Rivera, porque parece que se van a reunir los tres, que de verdad hablaran de los temas que preocupan en este momento a nuestro país y que tenemos que resolver. Y a partir de ahí intentar llegar a un acuerdo de investidura de una coalición con otros países de la Unión Europea que se está haciendo de una forma espectacular. Y en relación con lo que nos ha presentado antes Isabel Durán, la presentadora, de los vídeos que hemos visto del Parlamento, yo lo que os puedo decir como senadora que estuve en el debate de investidura es que había una serie de adanes que parecía que iban a llegar a romper y a cambiar todo el Parlamento porque iban a ser los mejores, los extraordinarios, los que se han formado en los platós de televisión y que iban a arrasar en el Parlamento. Y desgraciadamente, probablemente, lo que ocurrió fue lo que todos sabíamos, y es que el mejor parlamentario, el que hizo un mejor debate, fue Mariano Rajoy, antes, durante y después, exactamente. Sánchez, el segundo día... El primer día estuvo solo, claro, faltaría más que hubiera perdido si estaba solo. El segundo día se desinfló por completo y desapareció porque tanto Rivera como el señor Iglesias le robaron todo el protagonismo. Carmen, y es verdad, además de ser senadora, eres hincha. Hay un nuevo escenario. Ciudadanos se ha ido a la izquierda y en este momento va a empezar a quitar votos al Partido Socialista y el Partido Popular se ha ido más al centro. ¿Tú crees que no tenéis nada que pensaros? Bueno, ¿No tenéis que hacer ninguna reflexión de como partido de Jordi, lo que habéis hecho? Yo creo que llevamos ya toda esta hora de programa y creo que merece la pena que avancemos y que incluyamos en este ingrediente a la otra parte de la izquierda, que es Pablo Iglesias,
que ya le hemos visto la actuación que tuvo. No sé qué os parece su actuación del viernes y si tenéis algo que comentar, pero podemos unirla a algo que ocurría el sábado. Yo creo que... Vamos a ver lo que decía claro. En un programa de televisión, en La Sexta, por la noche, en La Sexta Noche, en ese programa, cuando le preguntaban sobre la consecuencia de lo que había hecho en el Parlamento, claro, en el Congreso de los Diputados. Véanlo. Eso, ¿por qué ha escogido, porque lo ha escogido, que siga gobernando de momento en funciones Rajoy y quién sabe si después convenza a los ciudadanos que han votado desde el centro hacia la izquierda de que no son sus intereses electorales y no los intereses del bien común lo que le han movido? Por favor, no me diga que la culpa es de Pedro Sánchez, que lo de culpar a otros es muy viejo en la política y usted en teoría estaba aquí con aires nuevos, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta, Julia. Tienes razón, no es un problema de culpas, es un problema de coherencias. Si nos dan a elegir entre Guatemala y Guatepeor, que es lo que parece que nos dijeron, pues nosotros decimos ninguna de las dos, decimos un gobierno progresista de coalición que se puede hacer simplemente si hay voluntad política. Si es que sumamos más, Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Compromís, no sería difícil obtener el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Y luego, si hay otras fuerzas políticas que se abstienen por su propio análisis, pues bueno, eso forma parte de las dinámicas parlamentarias. Esa es la opción que nosotros defendemos. Claro, que quieran que nosotros demos un cheque en blanco para que Ciudadanos aplique el 80% de su programa, pues a nosotros no nos han votado para eso. No es un problema de que sea culpa de nadie, es que nosotros no traicionamos a nuestra gente. Y no solo eso, no se mueven, porque ya ha dicho Izquierda Unida que no se piensan ni sentar a cuatro, si está Ciudadanos no se sienta con el Partido Socialista. O sea que esto es un tomate importante, Luis. Es que para mí ¿O es pose ya electoral de todos? Bueno, yo me quería referir a la pregunta de Julia Otero, que me parecía que estaba mal planteada. Es decir, tiene razón Iglesias, es decir, no tiene que su postura permita que siga Rajoy en el poder, no significa que estén, aunque cada vez hacen más arrumacos. Ya vimos a Andrea Levy elogiando el discurso de Podemos y a Mariano Rajoy en el Parlamento no criticar en ningún momento a Pablo Iglesias. Más allá de eso, a mí me parece una tontería la pregunta de Julia Otero, tan tontería como cuando Rivera dice que el PP se equipara a Bildu con el PP por no apoyar el pacto de Ciudadanos y Sánchez. Es que en esta ocasión, Luis, creo que tiene razón Pablo Iglesias. El hecho de que él haya votado contra la investidura de Pedro Sánchez no significa que haya votado a favor de que siga Rajoy en el gobierno. Significa que se opone a la investidura de Pedro Sánchez por los motivos que ha explicado. Sí, a ver, Luis. Claro, mirar un poquito más atrás retrospectivamente. Yo creo que Podemos ha cometido, y Pablo Iglesias en particular, ha cometido un error estratégico de primera dimensión. Podemos y Pablo Iglesias pensaron que iban a suceder tres cosas. Primera, que Podemos iba a quedar segundo, como segunda fuerza política, digamos, por encima del PSOE. Y tenía motivos para pensarlo porque había algunas encuestas que decían insistentemente que Podemos podía sobrepasar al PSOE. Primera cuestión. Segunda, que eso, y lo ha dicho explícitamente, eso iba a obligar al PSOE a decidir entre me apoyas a Rajoy o me apoyas a mí, ¿no? Y tercero, que esa diatriba iba a abrir una fractura interna en el PSOE y una competición por el liderazgo. A partir de ahí, Podemos compone toda su estrategia política, electoral, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Perdón, hemos asistido en estos últimos meses precisamente a ese escenario. Hemos pensado que eso podía suceder, nos hemos creído las encuestas. Yo mismo he visto las encuestas y me he asustado, he dicho, oye, que Podemos podría superar al PSOE en número de votos. Yo mismo he asistido dentro digamos, el panorama, el escenario del Partido Socialista, a pellizquitos más o menos fuertes sobre el liderazgo de Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que ninguna de las tres cosas ha sucedido. ¿Cuál es el problema que tiene ahora Podemos? Que ha sido expresa de una estrategia bajo tres presupuestos que no se han producido. El PSOE sigue siendo, por poco, pero sigue siendo la segunda fuerza política del país, primero. Segundo, el que tiene que decidir entre Mariano o Pedro es Podemos. Y tercero, el liderazgo interno de Sánchez
liderazgo, de Sánchez internamente se ha podido cuestionar eventualmente, pero lo cierto es que ahí sigue. Bueno, pues vamos a ver cómo Izquierda Unida, Alberto Bárcena ha dicho que no se piensa sentar ni siquiera a hablar si está Ciudadanos en esa reunión, en esas posibles negociaciones, que si la hay, vuelve a ser como antes. Con ellos, con Compromís, En Común, las mareas, etcétera, etcétera, pero sin Ciudadanos y Partido Socialista. Y el propio Partido Socialista le ha dicho esta mañana a ustedes, por favor, rectifiquen. ¿Y qué dice el partido de Pablo Iglesias? Pues que no piensan rectificar, que ellos están en lo que están. Lo ha dicho Sergio Pascual, que es el secretario de Organización de Podemos. Vamos a verles. Los españoles votaron como votaron. Hay una posible mayoría de cambio que es forzosamente transversal y vamos a trabajar para conseguirla. Yo espero que Podemos y Izquierda Unida recapaciten y se abran a un debate, porque es que la política, lo que necesita esta nueva política es capacidad de pactos, es capacidad de acuerdos, es diálogo entre todos. Si hay algún partido que se declara incapaz de hacer esa nueva política, pues yo creo que los ciudadanos lo castigarán duramente en las urnas, porque será un partido... Pero que no haya dificultades para que el Partido Socialista también pueda explorar fórmulas de diálogo, no necesariamente siempre vigiladas por el acompañante que le pongan de Ciudadanos, que insisto, no sé si hará de escudero para decir, para evitar que el señor Sánchez tenga que defender cosas que no venían en su programa, como no derogar la reforma laboral, o si hará de hombre de negro para vigilar que no se salga de un guión que han escrito o que le han escrito. Si no ha funcionado la fórmula PSOE con Ciudadanos con abstención de otros, intentemos la fórmula PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís y busquemos la abstención de otros, ¿no? Avanzando en la mesa a 4, permitiendo que cada partido pueda hablar con quien quiera para recabar los apoyos suficientes para poder ser mayoría parlamentaria y poder sacar en adelante la investidura, pero desde luego tenemos claro que lo que queremos es que la posibilidad de que Pedro Sánchez sea presidente no venga de la mano de una hipoteca por Ciudadanos y concretamente por la política económica de Ciudadanos. Pero necesariamente tiene que decidir quién está en el centro del tablero en este momento, que es el Partido Socialista, y tiene que optar por si mantiene el acuerdo con Ciudadanos, que incluye política económica de derechas, o si opta por la vía que le ofrecemos a algunos como Izquierda Unida, Unidad Popular, que es desde luego una vía mucho más coherente. Bueno, y a todo esto va a ser ahora en un minutillo la 1:20. Estamos esperando a que Pachi López acuda a la Zarzuela a hablar con el rey sobre estas cuestiones que estamos aquí dirimiendo. Y como les digo, a estas horas que yo sepa, no he oído esa catarata de reacciones ante la noticia que saltaba esta mañana, que el juez llama a declarar como investigados a Chávez y Griñán. Y lo hace, es el juez de instrucción de una parte del sumario de los ERE, les cita a declarar como investigados, pues ya no existe el término imputados. Todo esto después de que Griñán maniobrara esta semana o presentara un escrito pidiendo al juez que le ahorrara el trámite de ir a declarar porque eso tiene pena de telediario. En fin, lo que decimos aquí siempre, y saben ustedes que estamos hablando de un cerco judicial a la Junta de Andalucía donde hay 600 imputados, que hay muchos medios de comunicación que parece que ni se acuerdan, 600 imputados y 4.316 millones bajo sospecha, que están investigados en una multitud de sumarios judiciales. Y ni la izquierda podemita, ni la izquierda medio izquierda de verdad, PSOE o no, y Ciudadanos, que apoya a la izquierda, eso sí, la corrupción, el corrupto Mariano Rajoy. Esto es un inciso que hago porque me parece un poco surrealista, ¿no? Estar viviendo una situación como esta. Son dos presidentes de Junta de Andalucía, jamás en ninguna comunidad autónoma ha tenido que declarar en un caso de corrupción dos presidentes, uno dos seguidos, dos, como en el caso, y el montante no tiene parangón en la historia de la corrupción española. Isabel, si me permites, yo no sé a quién estás culpando. No, a nadie. Respecto a yo que estoy poniendo hechos. En algunos sectores pues no se ven... casi se aplaude a Chávez y a Griñán. No, yo digo que no he visto a los políticos del Partido Socialista, a Ciudadanos, a los de Podemos calificar todo esto de imposible para el diálogo. Pero como aquí corrupción. Nosotros estamos como periodistas para calificarlo, yo lo que quería señalar es que si hemos aplaudido que Esperanza Aguirre haya renunciado a su cargo en el Partido Popular por responsabilidad política, porque no creo que se haya metido dinero en el bolsillo. Estamos pidiendo a Rita Barberá que antes de que se demuestre si se ha metido o no dinero en el bolsillo, dimita de senadora por responsabilidad política. ¿Cómo no nos va a parecer bien
que los sucesivos presidentes de Andalucía, en la etapa en que se cometieron esos fraudes, posibles fraudes, pero realmente muy verosímiles, vayan a declarar por responsabilidad política. Y después de haber dejado el escaño, por cierto. Y después de haber dejado el escaño. ¿Pero cuándo lo dejaron? ¿Cuando les llamó el Supremo con el suplicatorio? Dime si tiene suplicatorio Rita Barbera. Yo también creo que no se han metido ni un euro en el bolsillo, pero tienen que deben de examinarse de cómo ejercieron su responsabilidad política. Por lo tanto, aplaudo la decisión judicial de que comparezcan, aunque me duele personalmente que soy muy amiga de uno de los dos. Sí, pero Margarita, es igual, esto es la pero ley la del aplaudo, embudo. Es la ley del embudo, es decir, vosotros... No, se acabó de decir que Esperanza, que Rita... No. Cuando es el Partido Socialista, sin estar imputada, sin haber ningún tipo de acusación, ni siquiera investigación que se sepa, tiene que dimitir y hay que echarla a Rita Barbera. Y sin embargo, en el Partido Socialista tenemos los dos expresidentes que están investigados y que tienen que ir a declarar porque ya están. Pero contradíceme. Un exsecretario general del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, condenado a 2 años de cárcel, el señor Moltó, que ha sido 7 años secretario general del Partido Socialista. La presidenta del Partido Socialista de Extremadura y exalcaldesa de Cáceres, condenada a 8 años de inhabilitación por un problema. La alcaldesa de Jerez en la cárcel por corrupción. Y resulta que el único, es decir, todos los partidos políticos, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos están utilizando la corrupción como arma contra el Partido Popular para las negociaciones. Es alucinante, no, es así, de verdad te digo, es alucinante que a estas alturas un partido no lo jaleáis, ni siquiera Ciudadanos. Que ha sido, es increíble. Carmen, es alucinante que a estas alturas se intente hacer esa equidistancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es mucho peor el Partido Socialista, cuando por Dios, estáis en una sede que ha sido reformada con dinero, todo presuntamente, pongo el presuntamente para todo lo que voy a decir a continuación. Estamos hablando de con dinero negro, donde ha habido sobresueldos confesados por todos y cada uno de los miembros de la cúpula del PP, donde ha habido conversaciones. Con sentencia firme, como es el señor Pero Luis, si pones en una balanza... O sea, que como que todo es lo mismo, ¿no? O sea, es mucho peor el PSOE. Hombre, en casos condenados, en casos de imputados, eso se podía haber dicho hace 15 años, quizás te lo compraba. Si poner el aspecto cuantitativo en una balanza, estamos hablando de un gran caso de corrupción. Que tenéis la manía, algunos analistas tenéis la manía de meter todo el paquete de los ERE como si se hubieran distribuido no sé cuántos mil millones al adversario, no te deja. A tu contertulio. Es que nos dedicamos a eso. Pido la palabra cuando termines, pido la palabra. Yo no interrumpo a nadie. A ver, pero vamos a escuchar a Víctor. Si tú colocas el gran caso de corrupción de la historia democrática de este país, que son los ERE de Andalucía, en millones de euros defraudados o presuntamente defraudados, y el resto de casos de corrupción son muchos, pero cuantitativamente son menores. Y no son menos graves los unos de los otros. Por mucho que nadie trate de decir esta es la corrupción buena porque es mayor y esta es la corrupción mala porque... Entonces, déjame terminar. Aquí lo que hay que analizar es... Cuando la corrupción, como hemos visto hoy, siempre llama 2 veces, siempre, ¿por qué durante las últimas semanas se ha puesto el foco en un partido? Porque los juzgados están actuando, las fiscalías están actuando y las fuerzas de seguridad también. Y ahora en el caso de Andalucía salta la espita de nuevo, porque este es un asunto que viene de muy atrás. Y esa espita salta porque un juzgado que llevaba 5 meses paralizando esta instrucción, 5 meses, de repente cita a declarar a 2 señores que están incursos en un procedimiento judicial desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, se mira a un lado con unos ojos y con una vara de medir completamente distinta en los otros. Y termino diciendo que quien tiene que pronunciarse... Un momento, que yo ya no vuelvo a hablar en media hora. Que no, aquí habláis todos, hombre. El partido que tiene hoy que decantarse y que decir algo y que pronunciarse se llama Ciudadanos. Bueno, se llama Albert Rivera. Tenemos que hacer una pausa. Porque no hay corrupción buena y corrupción mala. La diferencia es que el máximo nivel demostrado en el caso de los ERES es un director general. ¿Vale? Hasta ahora lo que sabemos es que hay un director general, el director general de empleo, que ha tenido que pasar por Chirona, ¿vale? La diferencia es que sabemos de decenas de personas del Partido Popular de primer nivel que se estaban distribuyendo la pasta con cuentas opacas, empezando por Rato y terminando por Granado. Si me permitís, porque queréis hablar todos, vamos a hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa, Margarita. El dato a vuelta. No opinión. Bueno, información. No se la pierdan, pero a vuelta de esta brevísima pausa.
Ya lo saben ustedes, dentro de unos minutos se va... o va a tener lugar esa cita histórica, que aquí hablamos de histórico ya está muy manido, pero eso es así, es la primera vez que el presidente del Congreso acude a ver al rey y le dice que no hay presidente de gobierno, que no ha conseguido el apoyo en la segunda sesión de investidura, porque hasta ahora en 2 ocasiones se había votado la segunda sesión de investidura y había habido presidente de gobierno. Esta es la primera vez. Pedro Sánchez, votación fallida por segunda vez, y ahora va Patxi López a ver al rey, se lo va a decir. Y veremos la forma que se elige, si primero ronda de consultas, parece que esto va a estar descartado, primero reuniones de los grupos parlamentarios que tienen representación, y veremos si se ponen de acuerdo. Y después parece que Patxi López, presidente del Congreso, volverá a ver al rey y el rey nominará un nuevo candidato. Esto es así. Pero vamos, antes de llegar a ese momento, Margarita quería aportar información sobre el momento corrupción. Sí, yo quería aportar petición de información sobre todo, porque Víctor Arribas y muchos amigos y periodistas contertulios remachan que el máximo caso de corrupción en cuanto a cuantía de dinero robado o defraudado es el de los seres. Yo lo que os pido a los que defendéis esta tesis, que la soportéis en datos. Yo querría saber, partiendo de la base, como dicen los jueces, que cualquier caso de corrupción, lo que se juzga puede llegar como mucho al 30% de lo que realmente se ha defraudado. Esto es una máxima que se comenta en los cafés entre los jueces, pero bueno, eso ya sería otro capítulo. Yo lo que pido es que cuando decís esto, que me demostréis con números de robos, todos sumados, unos y otros, quién ha sido el que ha robado más en este país. No, pero ahora no me contestes, porque es un... No, porque quiero el trabajo desglosado, si me permites. Te da deberes ahora. Te pido como amigo, yo esos deberes los tengo aquí, mira, los ha hecho el periódico ABC, y aquí tienen ustedes el... No, Isabel, los de ABC no me valen, no. Yo quiero no valen los de ABC, ese periódico manchado, marcado, no me vale... Ese periódico de derecha. Tampoco te vale de derecha. ¿Qué es lo que te vale? Me vale en un estudio de un economista independiente que conozca realmente la situación. Pero déjame rebobinar solamente porque acabamos de empezar, solamente para que sepan que la noticia viene al caso, la pregunta a Margarita, porque han imputado, o sea, investigado a Chávez y Griñán. Próximo día 16 tienen que declarar como investigados en el caso de los ERE, en una pequeña parte del caso de los ERE. Pero Víctor ha dicho y, por cierto, otra noticia más, que la UGT pide 4 años de cárcel, 4 años de cárcel al empleado de la UGT que destapó la corrupción. Fíjense cómo luchan contra ella. Al que destapa los asuntos de corrupción lo quieren meter en chirona. Pues lo criticamos. Cuando yo digo que cuantitativamente es el caso más voluminoso y en cantidad de dinero supuestamente defraudado, el tema está en proceso de instrucción todavía, lo apoyo en datos, naturalmente. ¿Ah, sí? Lo apoyo en todos los autos judiciales que emitió la jueza Laya, que cifraban en 855 millones de euros el presunto fraude cometido con dinero público. Si no, yo quiero la comparativa. La comparativa es eso no es así, porque eso no es así. Yo mientras habléis vosotros, yo me callo, porque tengo cierta educación. Tengo cierta educación. Bueno, pues venga, que tenemos muy poco tiempo y nos vamos a ir a la parte cuantitativa. Toma. Carmen, no, si es que no lo necesito, pero vamos a ver si llevamos con este tema 5 años. Este es el gráfico. ¿De quién? Llevamos aquí viene, vamos a ver que concluya Victoria. ¿Pero quién no ha hecho ese gráfico? Es que es imposible hilar una idea, es muy difícil así. Venga, Víctor. 855 millones de fraude, de supuesto fraude económico a las arcas de la Junta de Andalucía. 275 imputados en un solo caso de corrupción. 6 jueces, un caso que ha pasado por las manos de 6 jueces y con medio centenar de altos cargos del Partido Socialista imputados e investigados. Yo digo que este caso de corrupción para mí es tan grave como los del Partido Popular, pero cuantitativamente afecta a más gente y a más dinero supuestamente defraudado que los del Partido Popular, lo cual no significa, que haya corrupción, que no hay corrupción buena y corrupción mala, que para mí es igual de grave una que la otra. Digo datos comparados. Yo te he dado los datos que me has pedido. Por favor, tiene la palabra. Se puede debatir sobre la cosa, pero es evidente. El caso de los seres son 800 y pico millones
millones de euros, pero es evidente que todo eso no fue defraudado, porque hay 6.000 trabajadores que fueron beneficiados por eso y que se llevaron el dinero legítimamente. Lo que ha puesto en cuestión la jueza Laya es que realmente el procedimiento por el que se adjudicó ese dinero fuera correcto o no. Pero eso está en debate y eso no significa corrupción, el procedimiento. Es una cosa diferente. Nadie se lo ha embolsado ese dinero, por lo tanto, el debate es diferente. Ahora, otra cosa. Yo creo que sí que los partidos deberían tener una responsabilidad. Por ejemplo, yo creo que el PSOE debería haber abierto una investigación interna en Andalucía para depurar la intervención de todos los altos cargos y de toda la gente que está implicada para definir eso. Lo mismo que el Partido Popular debería abrir una investigación interna sobre qué ha pasado en su interior, Jordi, para que haya esos casos de corrupción y hasta dónde van a seguir llegando, porque el problema no es los que ha habido, sino los que pueden seguir habiendo, porque nos encontramos todos los días con que hay nuevos casos de corrupción. Y acabo con una cosa, por favor, Víctor. Sí, hombre, perdóname, que he hablado muy poquito. Seamos claros. Todos sabemos una cosa, y eso lo dicen los expertos. La corrupción nos cuesta a todos, la de todos los partidos, da igual, cualquiera, 90.000 millones de euros al año. Y eso significa que en la próxima legislatura y los partidos tienen que aplicarse. Y debemos de ser mucho más exigentes con todos. Con todos, no porque en razón de que un partido o el otro soy más afín a él. Jordi, no, con todos. Por retomar tu argumento, deberíamos serlo desde ya, no en un futuro. ¿Y por qué doble vara de medir? ¿Por qué se mide con una vara a los corruptos de un lado y con otra? Pero yo no creo que en este caso haya habido vara de medir. Porque estamos debatiendo del PSOE, pero resulta que Griñán y Chávez lo único que están haciendo es declarar, como consecuencia de que ya no son aforados, dimitieron y ya pasa a un juzgado ordinario del asunto. Lo peor para mí es que, haciendo el planteamiento que me acaba de hacer Margarita, plenamente en su derecho de hacerlo, pero haciendo ese planteamiento, lo que viene a intentar decir es que yo, acusando de mayor gravedad en unos casos de corrupción, estoy defendiendo otros. Y eso es una falsedad absoluta. Esa es una conclusión insinuar eso, aparte, es una gran injusticia. Yo digo que quiero los datos de todos. Porque para mí, y es lo primero que he dicho, la corrupción es tan grave en un partido como en otro. No hay corrupción menos grave en uno que en otro. No tiene un vicepresidente económico reconociendo que tiene cuentas en Suiza defraudando a la hacienda pública. Querido, ¿tú crees que yo eso lo defiendo? ¿Tú crees que eso yo lo defiendo? Pero no lo iguales. Es que es lo que insinúas. No estoy insinuando de la forma en que me hablas y al decirme eso de la forma en que lo dices, parece que yo estoy defendiendo al señor del Partido Popular porque no es un corrupto. Te estoy diciendo que lo estás igualando. Será tan corrupto como el del PSOE. Te estoy diciendo que lo estás igualando. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, no lo iguales. Porque la corrupción es igual. Claro que sí, hombre. Margarita, este es un gráfico de CECAE publicado. Pero no citemos si luego no quieres Bueno, pero que es un gráfico donde viene una comparativa, un estudio técnico sobre los millones que se han... Pero ¿me puedes decir quién es el autor? CECAE. ¿Quién es CECAE? Un centro de estudios. Y dice, es un histograma donde se contempla la Operación Malaya, los ERES de Andalucía más los de los cursos de Dal, Bárcenas, Gürtel y Púnica del Partido Popular, Pujol y Nos. Es decir, es un estudio comparativo, es un histograma de frecuencia. Si no dices de quién, y se ve perfectamente, perdón, que lo pone aquí, no sabemos CECAE. Quién es CECAE. Es un centro de estudios. Pero si no es solo la cantidad, querida, es quién es en atribución de su función la pregunta pública. Que le ha hecho Margarita a Víctor se embolsan dinero y se lo llevan a Suiza. En cuanto a dinero defraudado por una parte o escaqueado a las arcas públicas, y lo segundo, el número de imputados o de condenados. Y en este caso es la cantidad. Y desde luego el histograma de frecuencia queda muy claro que en el caso de Malaya eran 3.000 y pico, 8.000 y pico en el caso del Partido Socialista y 400 el Partido Popular. Que el Partido Popular tiene ¿cuántos son? Tres tesoreros. No llega a 400 tres millones. Tesoreros. Pero yo alucino. Vamos a ver, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tiene que ver? Es importante el dinero, ¿eh? Es muy importante el dinero defraudado. Pero ¿cómo se puede comparar, por favor? ¿Cómo se puede comparar una debate es absurdo sistémica? ¿Quién tiene más o menos? Porque aquí el problema es que los ciudadanos, la opinión pública y todo el mundo debemos de ser todo el mundo debería empezar a hablar, los representantes políticos como tú deberían de empezar a hablar diciendo yo como Partido Popular pido perdón a los ciudadanos y estamos tomando estas medidas internas, no hacer brindis al sol, sino tomar medidas internas dentro de los partidos. No ha habido una sola investigación del Partido Popular interna. Se ha suspendido de militancia. No hay una investigación interna de lo que ha pasado en Valencia. ¿Tú crees que hay una investigación interna de lo que ha pasado en Valencia? Claro que sí, ¿cómo no lo va a haber? ¿Y ha dado explicaciones el Partido
Partido Popular de lo que pasa en Valencia. No, y eso es lo que debería de ser. Dado que vamos a irnos... Y los demás partidos también. ¿Siguen siendo del Partido Socialista Griñán? Oye, pero vamos otra a ver. vez. Y Chávez, entiendo yo que la noticia, aquí hablamos cuando es de Valencia, pero cuando es la noticia de PSOE y de Griñán, volvemos a Valencia. Yo he dicho antes que el PSOE también tendría que haber hecho una investigación interna. Sí, pero quería que analizaras un poco más, bueno, pero da claro, igual. Ya ha pasado, quiero que veamos... Sí, pero yo del propio Partido Socialista creo que debería haber abierto una investigación. Y a lo mejor Ciudadanos, que apoya al Partido Socialista y que hace una raya roja a la corrupción y parece que la hace roja y rosita clara para otros. Exigió que dejaran el escaño. Ciudadanos dice Chávez y Griñán. Sí, fuimos nosotros. Exigió que dejaran el escaño, perdona. Nosotros los hemos llevado ahí. Exigió que dejaran el escaño. No lo dejaron. No, perdóname, lo dejaron los 15 días. Y luego si quieres te explico por qué lo dejaron los 15 días. Para que al pobre Zarrías, en lugar de quedarle 450 euros, le quedaran 525, que me estoy inventando las cifras. Pero por ese motivo lo dejaron a la semana siguiente. ¿Siguen siendo del Partido Socialista? ¿Siguen teniendo carne del Partido Socialista los tres? Eso hay que desterrarlos a la isla de Elba. Bueno, por favor, de siguen estando los Partido Socialista. Pues sí, porque de momento son inocentes, querida. De momento son inocentes. No, perdona. Es que Rato ha reconocido que tenía cuentas secretas en Suiza. El vicepresidente económico. No, es que cuidado, no es lo mismo. Si se ha dado de baja. Rato no es del Partido Popular, pero... Oye, yo quería centrar, ya que ven ustedes la que genera el sacar la cuestión de dos investigados, en este caso del Partido Socialista, quisiera avanzar. Ya está dicho, habéis opinado fenomenal. Y ahora quiero avanzar, porque de corrupción, fijaros, le ha acusado a Mariano Rajoy al propio Pedro Sánchez por utilizar la investidura en beneficio propio. Y eso causó verdadero sorpresa e incluso enfado en el Congreso de los Diputados. Ahora vamos a ir a Pedro Sánchez, que acaba de convocar a los periodistas, a los medios. Vamos a ver qué es lo que tiene que anunciar Pedro Sánchez. Venga, vamos a empezar la rueda de prensa para daros cuenta de las reuniones que hemos, de la reunión de la permanente que hemos tenido hoy en Ferraz. Me gustaría empezar por aclarar algo que me parece importante y es el desmentido de la ejecutiva y el mío personal, el del secretario general del Partido Socialista, de que nosotros no vamos a desestabilizar ningún gobierno municipal que estemos apoyando desde la oposición. No vamos a hacer responsables a los ciudadanos de Madrid, de Zaragoza, de Santiago de Compostela, del sectarismo del señor Iglesias. Al contrario, el Partido Socialista es coherente con lo que ha venido ejerciendo durante estos últimos tiempos, estos últimos años, desde el 24 de mayo, fecha de las elecciones municipales, donde dijimos sí al cambio. Y ese sí al cambio fue impulsar y liderar gobiernos municipales donde éramos la lista más votada y en aquellos lugares donde no fuimos la lista más votada, apoyar esos gobiernos municipales. Y por tanto, quiero asegurarles que el Partido Socialista desmiente clara y rotundamente esa información y, en segundo lugar, que el Partido Socialista lo que va a hacer es consolidar siempre desde una oposición leal y exigente a esos gobiernos municipales. Bueno, dicho esto, creo que durante la pasada semana algunas lecciones los españoles hemos sacado, ¿no? La primera de ellas es que el Partido Socialista se presentó a esta investidura con tres objetivos muy claros. El primero de ellos era el de demostrar a los españoles que el Partido Socialista trabajaba por el cambio. El segundo de ellos, para con el resto de formaciones políticas presentes en el... Pedro Sánchez en estos momentos se está refiriendo a las decisiones tomadas en la reunión de esta mañana de la permanente del Partido Socialista, y nos vamos a ir en directo al Palacio de la Zarzuela porque Lorena Cano, muy buenos días, ha entrado ya Pedro Sánchez, anda que estamos bien, ha entrado ya Patxi López, el presidente del Congreso, ha llegado puntual a la Zarzuela. Sí, así es. El presidente del Congreso, Patxi López, ha llegado muy puntual a la 1:15, 15 minutos antes, a este Palacio de la Zarzuela para comunicarle oficialmente al monarca Felipe VI la situación en la que han quedado esas dos sesiones de investidura que se celebraban el pasado día 2 y 4. Sesiones fracasadas, fallidas, que Patxi ya comentó a Felipe VI el pasado viernes vía telefónica, pero que hoy tenía que hacer en persona, tal como marca el reglamento. Así que ahora es el turno del monarca de decidir
si comienza una tercera ronda de contactos con las diferentes formaciones políticas o si no, y decimos que va a decidir porque la situación inédita que estamos viviendo ahora mismo no la hemos vivido nunca, por lo tanto la Constitución no lo recoge, así que veremos si Felipe decide o no comenzar esa tercera sesión de investidura para buscar un nuevo candidato antes del 2 de mayo. Elena Cano, atentos a lo que ocurra en esa reunión de Felipe VI, rey de España, con el presidente del Congreso, Patxi López. Y, entre tanto, esta reunión viene precedida por una agria polémica y lo vamos a analizar aquí, hay quien pone en entredicho el papel del presidente del Congreso, si es el presidente del Congreso, si lo es de todos o no, o si es de partido. Pero antes creo que merece la pena que veamos el rifirrafe dialéctico grueso entre el propio Mariano Rajoy y Pedro Sánchez a cuenta de si ha habido corrupción a la hora de utilizar la designación para el candidato a presidente del Gobierno, que ha subido de tono y de qué manera desde el viernes pasado. Véanlo. Imposible, porque ya tendríamos más de 180 votos en contra que yo fuera investido. Yo creo que no engañé a nadie, desde luego no engañé a la Cámara, ni engañé a mis electores. Que es que yo no le hice perder a nadie ni un día, y el señor Sánchez estuvo un mes trabajándose su investidura. Al final eligió una fórmula que lisa y llanamente no sirve para gobernar. Por tanto, yo no le he hecho perder un día a los españoles. Otros sí se lo hicieron perder y ahora estamos una vez más en la situación de partida. Esa es la primera vez en la historia de la democracia que la primera fuerza política renuncia a presentar su investidura. Y ahora tenemos que ver al señor Rajoy decir que quiere presentar su investidura. Pero bueno, lo más lógico no hubiera sido que se presentara él, que pusiera en marcha el reloj de la democracia. He tenido que ser yo. Y yo no renuncio, porque ya tengo 131 escaños, yo no renuncio a seguir construyendo esa mayoría. Por tanto, el señor Rajoy, cuando me llame, pues yo le diré gracias, si quiere nos podemos reunir en el Congreso de los Diputados y yo le plantearé que al menos, si él no puede conformar una mayoría superior a la que yo tengo, que nos deje gobernar aquellos que tenemos soluciones para España. Bueno, pues esa es la cuestión ahora mismo, pero previamente viene precedida por esa sesión del viernes donde Mariano Rajoy acusó de corrupción a Pedro Sánchez. Vean la acusación que hizo en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, y esta mañana le preguntaban Herrera, Expósito y Colmenarejo, los tres le preguntaban también sobre esta cuestión y también a Pedro Sánchez. Se ha referido exactamente a este punto. ¿Es utilizar la sesión de investidura en beneficio propio corrupción? ¿No lo es? Véanlo. Señor candidato, su fiesta ha llegado al final. Ha perdido las elecciones, usted, con el peor resultado de la historia de su partido, el peor en casi 40 años. Ha perdido esta investidura, nos ha hecho perder a todos el tiempo, ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia. Y eso también es corrupción, señor Sánchez. Eso. ¿Por qué añadió usted eso de también es corrupción, que lo añadió a mano en el discurso que tenía preparado el viernes? Porque sí, estaba añadido a mano por un bolígrafo azul. Por unas alusiones que hizo el eso lo señor apuntó directamente, Sánchez. según lo estaba escuchando. Vamos, ni siquiera lo apunté, es decir, eso lo dije sobre la marcha, efectivamente, eso no iba en el discurso. El señor Sánchez habló de la corrupción institucional, de la utilización de las instituciones en provecho propio, claro, no habló ni yo quiero hacerlo de algunos de los grandes asuntos que tienen pendientes ante los tribunales, pero yo dije que desde luego utilizar las instituciones pues también era un acto de corrupción, si lo eran una utilización, también sin duda lo eran otros. Sí. Yo creo que el señor Rajoy, uno, se equivocó y dos, con esa apreciación, y dos, desde luego por mi parte tiene todo el desprecio. Yo no voy a entrar en esas descalificaciones. Yo tengo muy claro que hice lo que debía para con las instituciones, para con los españoles, y además lo hice de la mejor manera, y es planteando un acuerdo. Yo tuve un gesto de valentía, de coraje. El señor Rajoy defraudó a los españoles y sobre todo a los 7 millones de españoles que le votaron el pasado 20 de diciembre. Bueno, ¿qué os parece? Porque creo que la explicación de Rajoy quizá
hace que se entienda, porque esa acusación fue tan gruesa que era prácticamente pues incomprensible para todos, ¿no, Luis? Bueno, yo no le doy mayor importancia. Yo creo que Rajoy trato de ser, no puedo desde luego ser objetivo, pero trato de ser mínimamente objetivo. Y Rajoy nos demuestra que en los debates, especialmente en el Parlamento, hay un momento en el que se le va un poco la mano con las frases y tal, aquello de señor Sánchez, no vuelva usted por aquí, que no sé si os recordáis. O sea, de pronto como que se le va, y yo creo que allí se le fue un poco, porque me parece como que incluso aunque tuviera razón, porque semánticamente la palabra valga, etcétera, me parece que como que la gente no entiende una comparación de este tipo, ¿no? Pero bueno, es la sesión de investidura, técnica, digamos, la sesión de investidura es algo plenamente constitucional, jurídicamente válido, en vigor, y Pedro Sánchez no ha cometido ningún acto de corrupción sometiéndose a una investidura, incluso a sabiendas de que la iba a perder y de que era una forma de autopromoción personal o política o partidista, porque es en el fondo para lo que ha servido, ¿no? Pero no se puede decir que sea corrupción ir a ver al rey, que el rey te proponga someterte a la investidura que lo intentes y hacerlo en consecuencia. Yo creo que ahí a Rajoy se le fue absolutamente la mano. ¿Y la explicación de hoy? No, la explicación de hoy, a ver, aquí tendríamos que remontarnos a ver quién ha sido el primero que ha descalificado, ¿no? Porque el primero en descalificar gravemente a su adversario fue Pedro Sánchez con la palabra de la indecencia en el debate de la televisión. No, de indecencia entonces, no. Si tenemos que buscar quién es el primero que ha faltado el respeto a los demás, pero lo dicho el viernes en la tribuna por el señor Rajoy, no se puede decir eso en un Parlamento, no se puede decir. Porque además yo creo que es grave una cosa, yo creo que además por intentar utilizar un tono grueso para descalificar a Sánchez utilizó lo de corrupción, pero claro, si hablamos de corrupción para todo, al final no distinguimos y eso también es muy malo para poder acotar precisamente la corrupción, ¿no? Sí, yo en esa línea voy a leer la definición de corromper del diccionario de la Real Academia Española. Y dice, alterar y trastocar la forma de alguna cosa. ¿Correcto? Es decir, el señor Sánchez nos dijo que iba a ser investido presidente porque tenía los apoyos, los iba a tener, y no lo ha sido. En 2 ocasiones se le ha votado en contra. Es verdad que tiene otras acepciones, y es que ahora cuando hablamos de corrupción todos vamos a pensar siempre en la corrupción política, entonces, Mariano de la gente Rajoy que se lleva el dinero. no se refería pero a eso, en lo que es la primera parte de la definición, se refería a la primera acepción, ¿no? Entonces, el presidente del gobierno se refería y trastocar la forma de alguna cosa. Se ha hecho. Es decir, es la primera vez en la historia de la democracia española que un señor dice que me voy a someter a un debate de investidura y no tiene los apoyos. Se puede descalificar la actitud de Pedro Sánchez tomando esa iniciativa, pero evidentemente no tiene nada que ver con la corrupción. Y luego, y a vosotros no os gusta. Pero yo creo que esto ya hasta que la cuestión no da más de sí, pero creo que sí que da más de sí la situación actual. ¿Qué creéis que va a pasar a partir de ahora? ¿Va a haber esa ronda de consultas? Ahora mismo están reunidos el presidente del Congreso de los Diputados, está con el rey de España, el jefe del Estado. ¿Y qué creéis que va a salir de ahí? ¿Qué fórmula va a salir? No hay cartas sobre la mesa desde el día 20 de diciembre. No hay cartas sobre la mesa, cada uno tiene las suyas, no hay ninguna partida ganadora, creo yo. No, pero ¿qué va a pasar? Por tanto, va a pasar. Nadie se atreve a levantarse de la mesa diciendo, reconociendo, nadie se atreve porque está como feo decir que no hay más remedio, tenemos que ir a elecciones, pero en realidad yo creo que todos saben que no va a haber más remedio. Pero quizá no me entendéis, ¿qué fórmula va a salir a partir de ahora? ¿Nueva ronda de consultas? Van a escenificar que se ven, que tal, pues lo hemos intentado, se lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a decir. Yo creo que hay algo que hacer, no sé con qué resultados. Es decir, el Partido Socialista, de donde surge el candidato, Pedro Sánchez, debe de intentar atraerse a alguna de las confluencias. Por ejemplo, pero ya no es el candidato, ¿eh? Es verdad que si suma, tiene más. Bueno, ahora, atraerse pero no es el candidato. a una posible nueva investidura. Sí. Tiene que intentar atraerse a las confluencias y yo creo que no debe descartarse el transformar la propuesta de referéndum que está vetada, excluida de referéndum de autodeterminación, porque ese no sería en ningún caso el caso, valga la redundancia, sino buscar una fórmula para pactar con la antigua convergencia de una consulta legal pactada en el marco de la actual Constitución, que como se sabe, y es opinión unánime entre los constitucionalistas, sería correcta. Por tanto, yo creo que en el recorrido de estas próximas semanas hay algo que hablar con la antigua convergencia y hay bastante que hablar con las confluencias, no, si yo me refiero, se pueden disgregar. Pero si me refiero a las formas. El artículo, ¿puedo decir una cosa? Se puede responder según artículo 99, según artículo 99.4 de la Constitución, el rey tiene que decidir elegir un nuevo candidato para la investidura previa consulta de partidos. Ahí quería yo llegar. Es una potestad del rey. Es una potestad del rey. Bien. Viene en la Constitución. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que
deje pasar un tiempo razonable, que los partidos hablen entre ellos, un poco la descripción que hacía Arroyo de cómo está la situación en este momento, y una vez que los partidos se pongan de acuerdo y aparezca una posibilidad de candidato real, pues el rey tendrá que tomarla. Claro. Que es una decisión del rey, Jordi, que puede elegir a ese o puede elegir a alguien. Jordi, por eso, pero el artículo... El artículo 99.4 dice una cosa muy concreta. Dice, se tramitarán sucesivas propuestas si no hubiera una encima de la mesa. Y además es prerrogativa, es decir, son los partidos a través del presidente de las Cortes, del Congreso de los Diputados, el que informa al rey y el rey le da este alto. Es decir, que todo está abierto. Pero cuidado, se puede hacer. Otra cosa es que políticamente no lo haya, pero ahora mismo lo hay. La clave donde yo quiero llegar es sucesivas propuestas. Claro. Es decir, deberá haber sucesivas propuestas al rey, las que haya, para que el rey diga... Quien tome la iniciativa. Como mucho habrá una, Isabel. ¿Tú crees que solo habrá una? Como mucho habrá una. La Constitución dice sucesivas. Rajoy puede tomar la iniciativa de querer hacerlo. ¿Está dispuesto Rajoy a quemarse las pestañas en intentar ir a una investidura? Esa es la cuestión. No lo parece. No lo parece. Por lo tanto, el único que puede mantener esto es Pedro Sánchez. Y ahí hay otra cosa, otra partida a jugar. Y en este caso es la partida de Podemos, la partida de la izquierda, es decir, el PSOE y Podemos. Pero yo no solo desde el punto de vista de si hay acuerdo o no, sino qué va a pasar con ese electorado, porque además hay otra cosa. Es decir, Podemos, ese es el pulso ahora. Claro. Es decir, ese pulso y quién paga el precio de la frustración de que no haya un pacto de izquierdas. Esta es la cuestión más importante que está encima de la mesa. Acabamos de ver en directo cómo el propio Pedro Sánchez, cuando hemos estado en directo en la sede de Ferraz, ha empezado su intervención diciendo, atención, quiero aclarar una cosa. El Partido Socialista no pone en entredicho las alcaldías que los acuerdos, los pactos en los que gobierna Podemos, porque le permite el Partido Socialista. Y es que, cuidado, Pablo Iglesias ha dicho esta mañana, textual, la amenaza de quitarnos ayuntamientos es mal camino. Y esto se suma a lo que ocurría ya antes de la última sesión de investidura, porque, recuerdan ustedes, Antonio Hernando, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, había dicho, es el que lanzó el garbancito primero, que luego ha montado todo este lío, y tuvo una reacción bastante fuerte por parte del propio Iglesias en una radio. Vamos a ver exactamente en qué términos están o no las espadas en alto en esta cuestión. A cambio de nada, el Partido Socialista facilitó que Podemos gobernase en ciudades como Madrid, como Zaragoza o como Cádiz. Por eso, hoy le decimos al señor Iglesias y a los dirigentes de Podemos que atiendan a lo que ha dicho la alcaldesa de Madrid, la señora Carmena. Creo que es un mal camino que el Partido Socialista pretenda amenazar a las alcaldías del cambio y que eso no lo van a entender los ciudadanos. Para hacer un gobierno lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo, tratar a tu socio como un socio de gobierno con el que hay que compartir responsabilidades y no pedir un cheque en blanco. Bueno, y acto seguido, ya lo han visto ustedes, la llamada de atención de Pedro Sánchez de que esto ni es una amenaza ni nada, no vamos a tocar los acuerdos, donde gobierna en Madrid, en Barcelona, en Coruña, etcétera, etcétera, van a seguir y aquí no hay nada en entredicho. Hay que tener en cuenta que Carmena la que puso el tema sobre la mesa. Fue la que Carmena la que dijo, la que le pidió un poquito el miedito y dijo a ver si me quita el peso del machito, que yo me lo estoy pasando también. Entonces a partir de ahí Hernando dijo, mira Pablo, escucha a Carmena, y sale enseguida después Carmena con un papelito, voy a leerlo, y nos lee un tuit, ¿no? Rueda de prensa para leer un tuit que le habría escrito Podemos. Manuela Carmena fue Carmena la que puso sobre la mesa el tema. No le entró ningún gusanillo. Estaba convencida que según su criterio lo mejor para España era un gobierno presidido por Pedro Sánchez. ¿Ya se veía fuera de la alcaldía? Dijo, no se veía fuera de la alcaldía, perdona. Yo he hablado con ella de este tema. Te puedo garantizar que no fue así. Ella, su opción personal, que no es de Podemos, por cierto, es que lo ideal para este país es un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Ella lo piensa. Pero es que Antonio Hernández ha engañado en la información que dio cuando hizo la rueda de prensa esa, diciendo es que las alcaldías a cambio de nada. No es verdad, es mentira. Es decir, el Partido Socialista y Podemos en las elecciones de mayo hicieron un reparto. Tú
a Boston alcaldías y yo a California comunidades autónomas. Entonces, las comunidades autónomas como en Castilla-La Mancha, donde está el Partido Socialista apoyado por Izquierda Unida, no, por Podemos, está en este momento aprobando, por ejemplo, intentando aprobar los presupuestos del 2016. Y yo me imagino que Emiliano García Paje le ha llamado al señor Sánchez al ver el titular anoche del País y le habrá dicho, oye, que es que también está en juego, por lo que me han dicho aquí los líderes y el líder de Podemos en Castilla-La Mancha, mi gobierno y mi presupuesto que está en este momento en marcha. Las decisiones que se tomaron, Perdón, y el PSOE se está dejando, por ejemplo, en Castilla-La Mancha muchos pelos en la gatera, porque en estos presupuestos del 2016 han propuesto reducir la consignación para la enseñanza concertada, que se la van a cargar y van a afectar a más de 50.000 familias en Castilla-La Mancha, o cargarse todas las capillas y la atención religiosa en los hospitales, en las residencias de mayores, donde hay en muchísimas de ellas, en las capillas, misas todos los domingos y todos los sábados para la gente que está allí internada, y también en los centros escolares. Quieren quitar todo, claro, lo quieren quitar todo. En la moción que han presentado es la desaparición de capillas y de toda la asistencia religiosa católica en residencias de mayores, en los centros escolares donde haya capilla, incluidas la universidad, capillas, donde haya capillas, y en los hospitales. Es un tema, y en Castilla-La Mancha y especialmente en Toledo, donde la base religiosa es muy importante, el arzobispo de Toledo el otro día ya hizo unas declaraciones en este sentido muy claritas al respecto. Es decir, que vamos hay a muchos reconducir intereses. la situación porque creo que merece la pena, antes de despedir a Luis Arroyo, preguntarle sobre una cuestión que estamos todos absolutamente patidifusos, y es hasta qué punto es estudiada esa naturalidad, que no es tal, porque es muy falsa. Está recomendado todo lo que tiene que hacer, decir y gestualizar el propio Pablo Iglesias, esa estrella mediática del Congreso de los Diputados. Resulta que está todo absolutamente, es de diseño, y fíjense la que le prepararon cuando fue a hacer ese programa televisivo con Albert Rivera. Le decían hasta cuántas veces pestañea por segundo. Vean este informe que les hemos preparado en una exclusiva del Confidencial, con ese informe que le hicieron a Pablo Iglesias, para ver cómo tiene que dirigirse en un cara a cara con Albert Rivera. No tiene desperdicio. Pablo Iglesias quería ser protagonista en el Congreso. Bueno, es un día muy especial. Y lo fue, no por ganar o perder el debate, sino por la puesta en escena. Señor Iglesias, el señor Domènech tiene la palabra. Mucho cariño con los suyos, con todos. Midiendo los tiempos, pensándoselo bien, y un discurso duro, a la yugular, y puño en alto para agitar a los suyos. Pero sobre todo, mucho amor, beso incluido, aunque no tan improvisado como pueda parecer. La formación morada cuida al detalle la puesta en escena para reivindicar y romper con todas las normas. Lo vimos el año pasado cuando Iglesias se veía con el rey. Jugando con la ironía, obsequiaba a Felipe VI una entrega de Juego de Tronos. Me ha dado las gracias, ¿sí? Nada es casual, cuando el resto de grupos se paseaba con la bandera del orgullo gay, Podemos quería ser más, y bailaban más orgullosos que nadie. La vestimenta tampoco es casual. Iglesias quiere diferenciarse de sus rivales. No quiere vestir como un político, sino como un obrero o cualquier persona de la calle. El Congreso se ha convertido en su nuevo plató. Semanas antes de las elecciones ya jugaba a ser presidente por un día. Iglesias, Turrión, Pablo Manuel. Días después, en la sesión constitutiva, volvía a levantar el puño al tomar su escaño. El sí juro se convirtió en un pequeño mitin de los diputados de Podemos y de sus hijos. El bebé de Carolina Vescanza fue el protagonista. Incluso tuvo algún voto para presidir el Congreso. Eso tampoco fue casual. Y tras la primera sesión, lágrimas, más sentimientos. Podemos es una piña, y así lo querían demostrar tras la ronda de contactos con el rey. Un grupo de confluencias que quiere diferenciarse incluso al hablar de terrorismo. Iglesias no dudó en calificar a Otegi de preso político. En Podemos ningún gesto es casual. No es casual que les digo que el Confidencial.com ha desvelado un informe interno de Podemos donde le dicen a Pablo Iglesias que se hace dos tipos de coleta, una con raya y otra sin raya, que se ponga la de con raya porque parece más aseado. Eso cuando vaya a entrevistarse con Pablo Iglesias así delante de la televisión. Luego le dicen que no pestañee porque pestañea no sé cuántas veces, 75 veces por segundo, y que pestañee menos. Luis, que eres consultor político, asesor, cuéntanos qué te ha parecido esta revelación.
analizamos, los consultores analizamos el ratio de pestañeo de Sánchez, lo hemos comparado también. No, vamos a ver, hay que tener en cuenta, hablando en serio, a mí me parece que lo del informe, lo hablaba con Jordi hace un momento, ¿no? Y estoy de acuerdo con él. El informe, pues es un informe que hacen 4... Ellos son, bueno, 9 departamentos de Podemos. Bueno, 9, pero en fin, es un informe que hacen y que elevan de las decenas de papeles que se hacen en los partidos políticos y en las grandes organizaciones, que luego el afectado, digamos, el concernido lo toma en serio o no. O sea, yo sinceramente me parece que lo que hay que hacer en estos casos, y esto deberían aprenderlo, ellos son muy jóvenes, pero yo tengo un poquito más de experiencia en esto, lo que hay que hacer es muy claro. Tú no pongas nunca en un papel nada de ratio de pestañeo ni de coleta derecha-izquierda. No lo pongas en un papel. Si se lo tienes que decir a alguien, díselo, pero no lo pongas en un papel, porque el PSOE ha tenido de estas también, el PP también. Hemos ido comentando a lo largo de la historia, digamos, ¿no? En un argumentario se pone que mejor color es fucsia, mejor no sé qué. Entonces, lo primero, no se pone nada sobre un papel. Lo que tengas que decir lo dices. Segundo, estos francamente, son chorradas. O sea, aquí lo que importa es la estrategia. Y la estrategia, digo, la estrategia de comunicación, ¿eh? No me estoy refiriendo a la estrategia política. Chorradas, pero se llevan todas las portadas, no, Pablo Iglesias, bien, pero porque... No, pero digo que son chorradas que si el ratio de pestañeo o la coleta, no sé qué, ¿no? Lo que es importante es que ellos nacen, lo hemos hablado aquí también, ellos nacen en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en Somosaguas, muy cerca de aquí, relativamente cerca de aquí. Yo he sido compañero de ellos en aquella facultad. Ellos son profesores, parcialmente, profesores de comunicación política. No son profesores de historia del pensamiento ni de derecho constitucional. Son profesores de comunicación política. Ellos saben perfectamente que son protagonistas de un relato, de una narrativa. Luego están las chorradas, es decir, no sé qué tal, pero ellos son... Y lo voy a decir con todo el respeto, pero son grandes mentirosos en ese sentido. Y lo dice un aficionado a mentiroso, que soy yo, porque me dedico a una profesión que es, lo digo con todas las comillas, muy mentirosa. Muy mentirosa. Es ver cuál es el ángulo, cuál es el frame, como ellos dicen. Citaron el otro día a Leikov, por ejemplo, que por cierto lo citaron mal. Pablo Iglesias dijo Lakov, no es Lakov, es Leikov. Pero en fin... Citó a Leikov, que es como, pero ¿por qué citas a Leikov aquí si es un profesor de lingüística que no viene al caso, junto con Maquiavelo? Es decir, Juego de Tronos, están todo el rato pendientes de la ficción, de la narrativa, de la estrategia. A mí eso me puede parecer muy bien, pero si va acompañado de algo más de sustancia, ¿no? Y cuando ya se empieza a ver el cartón piedra... y de hecho, Luis, ese debate lo pierde estrepitosamente. Lo pierde estrepitosamente. O sea que en muchos casos no sé si estaba bien o mal, se le habrá leído. Él hoy dijo que no le hacía que a lo del pestañeo y tal. Sí, le hizo caso en eso, que yo le noté con la mirada muy fija. Pero es verdad que ese debate lo pierde porque Albert Rivera arrasó. De cansado y Rivera se lo Dejad de despedir a Luis Arroyo. Gracias por haber estado con nosotros. Y os abro, por supuesto, este debate de las formas, de los mensajes mentirosos o no, de imagen, que es muy importante, pero vamos, esto a cuestiones de fondo también importancia, como por ejemplo lo que está ocurriendo en ayuntamientos podemitas. Porque aquí hablamos siempre de Carmena, pero vamos en el mapa, nos vamos a Valencia. ¿Y qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Valencia? Gastarse dinerito, el suyo, vamos, el de los impuestos de los valencianos, para, ¿saben qué? Para que los semáforos dejen de ser machistas, como lo están oyendo ustedes. Resulta que quieren impulsar la paridad y ponerle faldas a los lucecitas, a los señoritos que aparecen ahí en los peatones, y ahora tienen que dedicar una parte, todavía no sabemos cuánto dinero, tienen que dedicarse una parte del dinero público a cambiar esas luces de los semáforos y de los peatones. Pero ahí no se queda las cosas, porque en Barcelona también están muy preocupados con el machismo y resulta que han cambiado la palabra homenaje por mujeraje. Esto es una cuestión importante que afecta profundamente a la sociedad española, a la barcelonesa, a la valenciana, y en esto es a lo que se están dedicando, Luis. No, yo me acuerdo, bueno, Esperanza Aguirre tuvo una frase muy buena en ese sentido, que dijo que está a favor, decía, yo estoy a favor de la paridad, pero no estoy a favor de las paridas. Y yo creo que esta es una de las paridas que nos ha regalado Podemos, y efectivamente cuando te juegas tanto, cuando hay tanta necesidad, cuando tienes las calles mugrientas, cuando tienes tantos servicios sociales que dar y que satisfacer a tu gente, estar con estas tonterías, con el dinero que esto lleva, porque lo que la gente no piensa es el dinero. Es lo mismo que el callejero franquista, que está muy bien de cara a la galería, pero no saben los trastornos que eso trae. Al fin de cuentas, que se ocupen, claro, cuando tú vienes con un programa revanchista y solamente pones ojo
foco en la ideología y no en solucionar los problemas de la gente, pues pasan estas mamarrachadas. ¿Sabes el problema, Luis? Que a todos los que manifiestan esta opinión que tú acabas de dar, les llaman machistas, por el hecho de que te opongas, o no que te opongas, sino que juzgues la conveniencia o la necesidad de que se le ponga una falda al muñequito del semáforo. A mí me registran. Mira, yo te digo mi opinión, me parece muy bien que pongan la faldita al muñeco, además ahora es el Día de la Mujer Trabajadora y es un día en el que se apoya la igualdad y todos lo hacemos, o sea, no es cuestionable eso, pero lo tremendo... Yo creo que las mujeres que lo ven esto dicen, no. Es que no tiene mayor importancia. Es sentirse... Lo importante es lo que has dicho... Puedes cuando acabe yo, si te parece, ¿vale? Lo importante es lo que has dicho en la segunda parte de tu argumentación, y es que hay cosas muy necesarias en la ciudad de Valencia que sería urgente acometer, y sin embargo se van recursos públicos y se va la atención de los dirigentes de esa ciudad, se va a capítulos como este. Pero dejadme matizar, porque a lo mejor no se ha entendido, pero además de eso, que sí que es dinero público, por ejemplo, en notas de prensa del Ayuntamiento de Barcelona, ya sí que han cambiado esta terminología, viene en catalán, claro, y entonces se han inventado la palabra donantage. A ver, donanatach. A ver, Margarita, tú que eres catalana. ¿Pero homenaje venía de hombre? A ver, ¿cómo es esto? Pues de dona. Un homenaje es hombre, y Dunantacha, que es la nueva forma. Ya, pero entonces, homenaje a Mercedes Vidal, que es... El inicio de la palabra es hombre. Homenaje. Pues no sé, de verdad. A lo mejor yo soy un indocumentado, pero lo único que quería decir pero quiero decir que perder, o sea, dedicar el tiempo, el dinero público y el dinero público a cambiar las lucecitas de los peatones. Lo que os querría decir es que el cambio en los semáforos, en cualquier ayuntamiento de España, el que hubiera una figurita que antes no había, se está produciendo de una manera gradual. Todavía hay muchísimos antiguos semáforos. Mi propuesta sería hacer un muñequito que sea bisexual, es decir, que no dibuje ni a un hombre... Eso sí que es complicado. A ver qué quiere decir eso. Ni a un hombre ni a una mujer, sino a una persona humana. Y que los próximos cambios de semáforos que se tendrán que producir, porque realmente ayudan al viandante, pues que se busque una fórmula que sintetice. ¿Pero tú crees que el hecho de que tenga falda ayuda al viandante? O sea, ¿tú crees que las mujeres cruzarán mejor la calle porque tengan una falda, un muñequito que tenga una falda? Un hombre con vestido de pantalones y una mujer vestida de faldas. Mientras los podemitas nos entretienen en esto, fíjense las cosas gordas que están pasando en España, porque ahí tienen ustedes a Arnaldo Otegi, que ha salido de la cárcel con toda la catarata de homenajes que le han hecho. Por cierto, una columna de este fin de semana de Santi González contaba algo alucinante, y es que la que le bailaba el Aurrescu es una periodista de TV y de la televisión vasca, de la autonómica vasca, de la televisión pública vasca, y que luego fue también la que le rindió el homenaje en su pueblo natal, a Arnaldo Otegi. Cuidado, pero esta es la anécdota también para decirles a ustedes que la cuestión más grave e importante es que quiere un frente popular con todos estos podemitas que se dedican a cambiar y ponen señoras en los peatonales, en los semáforos, y lo que quiere es que haya un frente popular unido con los independentistas como ellos, proetarras, que ha salido y en esos homenajes no ha sido capaz de condenar los crímenes de ETA, entre los cuales él participó. Pues quieren que se unan todos, ¿no? Y aquí sí que viene un frente gordo, quieren utilizar lo que ha ocurrido en Cataluña y hacer exactamente lo mismo en el País Vasco, y en este caso aliándose con todos los podemitas. Yo no sé si esto lo veis grave, realmente apenas ya tenemos tiempo, pero yo creo que es de las cuestiones más fuertes que he visto. Y otra columna excepcional de Luis Ventoso este fin de semana en el diario ABC, recordando, por ejemplo, como en el Congreso de los Diputados, hablando de la memoria histórica, ¿verdad?, que todo el mundo comprende que tienen que culminar con la memoria histórica de las víctimas del franquismo, y como algo que decimos aquí muchas veces, se quiere echar tierra, y de qué manera, y no sé si otra cosa, sobre las víctimas de ETA. A mí me de esas memoria histórica ni una. Me ha impresionado muchísimo a través de Twitter y de las redes sociales las quejas dramáticas de muchos de los padres de hijos asesinados por ETA y de familiares de víctimas del terrorismo ante este homenaje que es insultante a un señor que es un criminal y que acaba de salir de la cárcel. Y lo que es lamentable es que un señor como el señor Iglesias, lo primero que haga cuando está saliendo de la cárcel es poco menos que darle la bienvenida como si llegara el hombre de paz que decía el Partido Socialista, que era Otegi. Ese criminal que sale de la cárcel, que ya no lo es porque ha salido de la cárcel, realmente
quiere abrir las tumbas de la memoria histórica franquista y enterrar y que no se hable ni se reconozca ni pedir perdón por las que han matado en democracia. A mí es lo que me parece más clamoroso, surrealista de la etapa que estamos viviendo, y mientras esto no se plasme en el Congreso de los Diputados, cada día mal iremos con la memoria histórica si la memoria histórica de la democracia la enterramos de esta manera. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya saben ustedes que si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan conversaciones pero no las entienden. Atención, última hora, el rey decide no iniciar nuevas consultas tras reunirse con el presidente del Congreso, Patxi López. Es exactamente lo que aventurábamos esta mañana, lo más probable que iba a pasar, y ya queda confirmado. Tras reunirse con Patxi López, el rey no va a iniciar esas nuevas consultas, esperará a que Patxi López le comunique que hay posibilidad de formar nuevas mayorías. Desde luego, ahora empezar otra ronda de consultas parecía que no iba a ser. Ya lo ven ustedes, esta es la noticia. Y déjenme darles otra noticia que me parece que merece la pena que dediquemos unos minutos, porque verdaderamente ven aquí esta revista Vida Nueva, ustedes la conocen bien. Vida Nueva, José Beltrán es su director, me acompaña ahora mismo, y fíjense la noticia que da escalofriante: 113 niños robados aquí y ahora. Aquí y ahora significa en España, y nadie, absolutamente nadie, José Beltrán, ha contado esta noticia. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y verdaderamente escalofriante. ¿Por qué? Pues no se ha contado, entre otras cosas, porque quienes trabajan en estos asuntos, nosotros les hemos consultado para no hacerles la faena, ¿no? Buscan hacerlo de una manera muy medida, ¿no? Y en este caso es fruto de un informe que ha realizado Cruz Roja de todo el año 2015, de niños que proceden de inmigración irregular y refugiados, como aquellos 10.000, ¿no? que denunciabas tú hace unas semanas aquí en este plató en el resto de Europa, y que desaparecen, o sea, tal cual, llegan a las fronteras de nuestro país, llegan a centros de acogida, por problemas de desprotección alguien supuestamente los saca, en teoría familiares o en teoría conocidos, y se les pierde la pista, pero completamente, es decir, no vuelven a aparecer. Esto verdaderamente, aquí hay un informe, el dato lo tenía Cruz Roja Española, no se conocía, pero no queda ahí, porque también tenéis, vosotros contáis aquí que esto está pasando. Por ejemplo, las adoratrices también han constatado... Sí, ellas desde la Fundación Amaranta calculan que en torno a 60 chavales han desaparecido en el último año de los centros con los que ellas colaboran, y el fiscal jefe de extranjería nos comentaba que los datos que ofrecemos nosotros son solo la punta del iceberg de la situación que hay realmente de indefensión de estos menores en nuestro país. Bueno, pero es que es terrorífico. Aquí nos escandalizábamos con los 10.000 menores desaparecidos que se calculan dentro de la frontera europea, pero resulta que los tenemos en España, y es que no ha conmovido. Llevamos toda la mañana. ¿Cuándo habéis sacado la semana revista? Pasada. La semana pasada, José, y no ha habido ni siquiera una reacción política. Estamos aquí enfrascados, que si la coleta, que si la no coleta, que si la investidura, sí. Y están desapareciendo niños, y... Porque no son rentables, no votan, no tienen derecho a voto y están en una situación verdaderamente preocupante. Es decir, en muchos casos son niños ancla, lo que se conoce como niños ancla, que vienen para que otros adultos pasen la frontera aprovechándose de ellos. No se están tomando las medidas necesarias. Imaginaos, en muchos de los casos cruzan la frontera sin madres que son sus madres. Y madres que luego llevan a redes de trata de blanca y de prostitución. Y es cierto que el protocolo inicial se está haciendo, que es el hacer el ADN, el análisis de ADN a los niños y a las madres, pero imaginaos, hay un caso que ocurre en diciembre y hasta 3 meses después no se tiene el resultado del ADN. Para ese tiempo ya los niños han desaparecido y ni están los niños José ni las Beltrán, supuestas madres. tenemos que irnos, Margarita. Enhorabuena a José Beltrán, director de Vida Nueva. Gracias por habernos contado esta noticia escalofriante. Tienen los detalles aquí en Vida Nueva, no se lo pierdan. Y ya lo saben, cerramos hoy Más Claro Agua con la noticia de que no va a haber nueva ronda de consultas. El rey decide no abrir esa nueva ronda de consultas a la espera de que los partidos pacten. En fin, gracias, José, gracias a todos por estar aquí. Y vamos a la respuesta a la pregunta que les planteábamos esta mañana. ¿Quién debe presidir el gobierno de España? El 78,7% dice que Rajoy, el 21,3% que Sánchez. Gracias por opinar, por estar ahí. Gracias a todos por esta mañana intensísima. Ahora se quedan con María Pelayo y con Ricardo Altable, porque empieza Al Día. Hasta mañana.